Buenas noches, amigos de Radio Isla, bienvenidos hoy viernes a una nueva edición, otro programa de La Otra Realidad. Este es tu amigo Andrew Álvarez, que como todos los viernes comparte con ustedes 2 horas dentro de la aventura de la conciencia humana. La Otra Realidad, programa de corte ecléptico, distinto y diferente. Esta es la movida nuestra de todos los viernes y ya nos aproximamos a cumplir 15 años al aire aquí en Puerto Rico, 15 años al aire. No es fácil, pero de eso se trata la cosa y aquí continuamos una vez más con ustedes compartiendo los temas de rigor y todos los asuntos de la mar de interesante que nos pongan a pensar más allá de lo aparente. Así que esta noche comenzamos nuevamente aquí en nuestra saga hablando de la diversidad de temas. Tendremos también más adelante en el segundo segmento la intervención de un buen amigo nuestro que estará hablándonos un poco de la situación de la emergencia en Puerto Rico y la preparación en Puerto Rico. Óigame, la cosa manga por hombro. Vamos a ver si para la próxima temporada de huracanes, que es ahorita ya, 1 de junio, estamos a pocos meses, a ver qué hace Puerto Rico en caso de que nuevamente nos venga y nos impacte otro fenómeno natural de esta naturaleza, ¿no? Un meteoro de estos. Recuérdese que meteorito es lo que cae del cielo, meteoros son los fenómenos atmosféricos, así que usemos apropiadamente los términos. Luego, también qué pasaría en Puerto Rico si nos azotase un tsunami o ocurriese un terremoto como tantísimas veces aquí hemos mencionado. Pero bueno, en lo que una cosa viene y la otra acá en Puerto Rico. Mis amigos, obviamente el cambio climático es una realidad, mucha gente que todavía anda en negación, pero bueno, simplemente hay que saber un poco de ciencia y ser un poco inteligente y darse cuenta cómo las cosas se van concatenando y cómo se monta este mapa completo. Tanto es así que hay un sinnúmero de estudios, como diríamos nosotros, diversificados en todo el planeta. O sea, aquí este es un fenómeno multifactorial que afecta a la salud humana, que afecta a la ecología, que afecta al ambiente, que afecta a la economía, que afecta a todo el orbe, todo el planeta. Por ende, la gran cantidad de investigación que hay en diferentes ramas de la ciencia, obviamente cada día que ocurre o cada día que pasa, pues nos demuestra que está ocurriendo un cambio dramático en todo el planeta. Un cambio que está afectando no únicamente el clima como lo conocemos, sino la interacción ecológica, es decir, bosques, ríos, océanos, tierra, atmósfera, todo está entrelazado y de alguna forma o manera todo está cambiando rápidamente y no para mejor. Hemos hablado aquí muchas veces de la sexta extinción y hemos mencionado también muchísimas veces aquí que hay lo que se llama el deadline, ¿no? La línea obviamente del año 2050, porque es la medida media del siglo, donde pues más o menos pues ya vamos a saber cómo van a estar las cosas. La mala noticia es que las cosas pues no van a estar como mucha gente cree y que definitivamente sigue acelerando la transformación planetaria. Y me explico para que usted me entienda. Obviamente, siempre han ocurrido ciclos naturales, ¿no? Aquí ha habido reajustes magnéticos en el planeta, reversión geomagnética, actividad del clima espacial, eras glaciares, pequeñas eras glaciares, aquí ha habido periodos secos, periodos de vulcanismo, de todo ha habido. O sea, el planeta obviamente es un planeta geológicamente activo, es un planeta vivo, esto no es como Mercurio ni ninguno otro de estos planetas, que aunque puedan ser rocosos, Mercurio, Venus o Marte, que son los planetas rocosos, o el explaneta Plutón, ¿no? El planeta enano, como algunos llaman, o protoplaneta. La realidad es que de todos ellos, el nuestro obviamente es el más complejo y el nuestro es el que tiene diversidad de vida, diversidad de ambientes y cambios obviamente radicales, interesantes, ¿no? En sus estaciones del año. Pero bueno, los estudios sabemos todos, ¿no? Debido, ¿no? a tanto a estudios paleontológicos, estudios geológicos, estudios biológicos, todo tipo de estudios que se han hecho, que ha habido diferentes etapas y cambios, obviamente, y diferentes eras geológicas en nuestro planeta. También eras, obviamente, atmosféricas, que el planeta ha cambiado en los últimos, específicamente en los últimos 450 millones de años, mucho más que nunca, ¿no? Y esto se debe, obviamente, a la vegetación, a la clorofila, obviamente a la oxigenación, obviamente, y a la acumulación también de dióxido de carbono para mantener el planeta con temperaturas apropiadas y no se congele como a Marte. Pero bueno, mientras una cosa viene y va, sí existen esos ciclos naturales de enfriamiento y calentamiento. Aquí la dificultad, que es lo que alguna gente no entiende, porque hay tal vez que explicarlo de manera más amplia, y aunque este no es un programa, digamos nosotros, de divulgación científica per se, como tal, sí es un análisis que hacemos porque es parte de mi trabajo profesional. Por ende, pues lo tengo que compartir. ¿Y a qué es lo que vamos? Pues lo que vamos a lo siguiente. La actividad humana actual, ¿no? Desde la primera revolución industrial, desde el siglo XVIII y XIX hacia acá, hasta el siglo XXI, que ya estamos vamos hacia la cuarta revolución industrial y ahora obviamente la cibernética, la inteligencia artificial, nuevos polímeros y un sinnúmero más de aleaciones
metálicas y compuestos que son sintéticos completamente, o sea, que va a cambiar el panorama, y por eso es que algunos llaman a esto el antropoceno, es decir, la edad geológica que el ser humano ha creado, que es totalmente diferente a todo lo natural, a lo que naturalmente existe en nuestro planeta, inclusive en el sistema solar. Así que nosotros hemos sido alquimistas y estamos transformando el planeta bien rápido, y con esa transformación nos transformamos nosotros también. Es decir, esto es una ruta en dos vías. Lo que cambiamos nos cambia, lo entendió, ¿verdad? Lo que nosotros cambiamos, la naturaleza, el ambiente, todas las cosas, el alimento, la vida, etcétera, todo lo que nos rodea, nos cambia a nosotros también. Cambia nuestro código genético, mutamos también. Todo esto es obviamente una transferencia de información genética, química, bioquímica. Bueno, todas estas cosas se dan a la misma vez. Para no complicarlo mucho y vuelvo nuevamente a ir al punto inicial del cambio climático, porque como he dicho, mucha gente esto lo coge llanito y qué sé yo, y citan a Trump como si Trump supiera algo en su perra vida, pero bueno, el hombre allá con sus cosas. Yo le digo la verdad, lo que el ser humano ha hecho, como he dicho, desde la primera revolución industrial hacia acá, es acelerar cambios. Me explico. Dislocar la naturaleza, dislocar el equilibrio de la naturaleza. Ah, que usted no lo cree. Ah, no, que eso es exageración. Bueno, pues yo le invito a que alguna vez en la vida haga una investigación de verdad y no se me mete en Wikipedia a perder el tiempo y a virar huevo. Oiga, simple y llanamente, mira usted la enorme cantidad de devastación de bosques que hay en todo el planeta. Bosques tropicales. Mira, los bosques fluviales como el yunque, que están en extinción. O sea, la gran cantidad de materia verde, ¿no? De materia obviamente biótica, que ha sido destruida. La gran cantidad de desiertos que surgen y que todos los días sigue obviamente creciendo en África, inclusive en España y tantas otras regiones, por no hablar de China y Mongolia. O sea, desiertos que están cambiando completamente el panorama de la Tierra y obviamente la precipitación de agua y la condensación del planeta. O sea, esto es una cosa complejísima. Esto no es si la Tierra es plana o no, o alguna tontería de esa. Esto obviamente es ciencia. Y más que ciencia es evidencia lo que está pasando. La ciencia no lo sabe todo. La ciencia es meramente una forma de tratar de comprender el porqué de las cosas. Eso es todo. Es una forma, un método de comprensión, de estudio. Obviamente usted estudia para poder comprender, tiene que estudiar. Pues es una metodología. Pero no es que la ciencia es una caja mágica, que ahí están todas las respuestas. Mentira, eso no es cierto. ¿Quién le ha dicho eso? Eso no es cierto. Eso han creado, obviamente, ¿no?, un paradigma de que la ciencia lo resuelve y lo entiende todo. Eso no es cierto. De hecho, la ciencia tiene más preguntas que respuestas. Y así es que comienza una investigación, con un problema. Así empieza la investigación. Se plantea un problema y se busca entonces cómo solucionarlo o cómo entenderlo, etcétera. Bueno, a lo que voy, nuevamente. Los seres humanos hemos acelerado los cambios naturales. Hemos hecho que lo que se iba a calentar se caliente más rápido. Las emisiones, obviamente, de dióxido de carbono, metano, inclusive la alimentación que hacemos, la cantidad de agua que utilizamos, por ejemplo, para producir, por ejemplo, maíz, cómo consume tanta agua, las vacas, todo eso, la carne, todo lo que usted empieza a sumar, cuando empieza a sumar esto y la devastación, obviamente, para abrir regiones completas para la agricultura humana, rompe el balance y el equilibrio natural. Así que vamos alterando el planeta, la explotación de los océanos, la muerte de los océanos, todo lo que está pasando. O sea, yo simplemente invito al que quiera caer en tiempo y entender lo que hay, que se dé cuenta que todo esto es interdisciplinario. Quiere decir que muchas disciplinas lo estudian porque por muchos lados nos está dando y nos está dando hasta dentro del pelo. Y lamentablemente las malas noticias, nos gusten o no, es que es irreversible. No echa para atrás, no, es irreversible. Estamos tratando, ¿no? Y cuando digo estamos tratando, hablo como ser humano, ¿no?, como parte de la humanidad. Sectores nuestros, ¿no?, de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, están tratando de ver cómo pueden, obviamente, atrapar, capturar, ¿no?, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, todas estas cosas, para tratar entonces de evitar que los gases de efecto invernadero sigan produciéndose y sigan calentando la Tierra, atrapando los rayos infrarrojos que entran al planeta y que luego no pueden liberarse hacia el espacio profundo. Y a esto hay que añadirle que si se sigue, mientras eso sigue aumentando esa temperatura, se sigue descongelando el permafrost, que son los hielos perpetuos que hay en las tundras, allá en Siberia, Alaska, Canadá. ¿Y qué pasa? ¿Libera metano? Usted no ha visto, y a la gente que le gusta ver YouTube, a ver tanto paquete y cuento de estos mongos en YouTube, porque YouTube la mayor parte, el 90% de lo que hay es pura basura. Mire, simple y llanamente, digo, cuando lo compara con la verdad, los datos y los hechos como son, hay muchas cosas que son fantasiosas y la gente se lo cree y ve colores, y ve dibujitos, y ve cosas, ¡ay, qué lindo! Y chichichigá, se quedaron con Pacheco. La realidad aquí es que si usted busca un poquito en YouTube para que se divierta, va a ver la cantidad de gente que hace un roto en el hielo y usted ve como la flama se levanta, porque eso es metano, está acumulado ahí abajo. Y es parte de la descomposición que hubo. ¿Cuándo? Bueno,
por miles de años, en las diferentes etapas que ha habido aquí, obviamente cambio de clima y geológico, pues se ha ido acumulando, tal como el petróleo también, según nos explica la ciencia. Es lo que quedó de los dinosaurios y tantas otras especies que vivieron hace más de 65 millones de años antes que nosotros, se comprimió allá abajo. Y por ahí hay de todo tipo de ideas y teorías sin fundamento, pero la gente se inventa lo que no sabe. Pues bien, obviamente lo que traigo esto del cambio climático es porque nos va a afectar a Puerto Rico y va a afectar a muchísima gente. Y nuevamente señalo, el ser humano acelera, desequilibra, hace que todo esto se vaya de un lado de momento, se sobrecaliente de una forma, que el planeta no tenga las maneras, por ejemplo, mientras más materia verde destruimos, mientras más bosques destruimos, menos condensación tenemos. ¿Y qué pasa? Rompemos y desubicamos las rutas del agua. Y cuando digo la ruta del agua, no es canalizar un río, que eso también es ruta del agua, sino que modificamos. La geoingeniería no es meramente tirar aviones que tienen obviamente estelas ahí, químicas o algún tipo de estas cosas que tanta gente habla. Pues mire, la realidad es que un dique, canalización de ríos, todas estas cosas, siembra o tala de bosques, todas estas cosas cambian el ambiente y cambian el clima. ¿Lo entendió? Cambian el clima, esas cosas que parecen sencillas, lo cambian. Pues bien, aquí lo importante es que aparentemente ya los meteorólogos y los científicos que trabajan obviamente dictaminando la probabilidad del clima, porque aquí llueve o no llueve, usted sabe que si hay una ciencia inexacta, hay dos que son bien inexactas. Una de ellas es la meteorología, que a veces no la pega ni con Crazy Glue. Llueve y no llueve, pues va a haber sol, no hay sol, sopla, deja soplar. Con toda la alta tecnología de satélites, computadoras, programas, lo que usted quiera, tecnología electrónica, todo tipo de cosas que se tienen, marcos teóricos, etcétera, etcétera. Fíjese usted que cuando venía el huracán María, usted tenía muchísimas rutas que se tiraron y aparentemente el programa europeo que puso a María sobre Puerto Rico fue el más exacto. Así que usted tiene muchas teorías, muchas posibilidades, muchos tal vez, a lo mejor, quién sabe. Así que trabaja la meteorología con pronóstico, lo dicen, pronóstico. Tal vez sí, tal vez no, pero hay una probabilidad de que así sea. Pues bien, pues a partir de la premisa de los pronósticos, y no estamos hablando ni de sexto sentido, ni de mentalistas, ni de paqueteros, ni de cuentos, la realidad es la siguiente, mi amigo y mi amiga. Aparentemente se está hablando ya de que la próxima temporada de huracanes va a ser más activa que la que acaba de terminar. Y eso es preocupante. Y usted se dio cuenta como aquí teniendo, ¿no?, un sistema de alta presión al norte de Puerto Rico en el Atlántico, se dieron vientos el jueves de 50 millas por hora. Y miles de puertorriqueños nuevamente pues, se volvieron a quedar oscuras cuando le habían reparado, le habían devuelto la electricidad en sus hogares o en sus trabajos o oficinas. De nuevo en un azote y ahí se fue la electricidad. Y ahora mismo tenemos ventoleras también, tal vez en 30 millas, no sé, yo no ando por aquí con un sistema para medir eso de weather. La realidad es que nos damos cuenta que hay unos cambios y que obviamente el agua sigue acumulándose en unas regiones y sigue desapareciendo en otras. Simplemente hay que ver Bolivia, a ver qué ha pasado con los lagos de Bolivia. Un vistazo, vamos a ponernos al día. O vaya obviamente a Kazajistán y dése la vuelta por Eurasia y vea los lagos de aquella región, obviamente por alteración humana. Es decir, el ser humano interviene con las cosas que no entiende, que no conoce, que no sabe, que tiene efectos secundarios y terciarios sobre el ambiente. Sobre lo que hacemos no tenemos responsabilidad muchas veces. Pues bien, estamos con eso. Y lo importante aquí es que precisamente a principios de esta semana 13 agencias federales prepararon un reporte que se supone que el presidente Donald Trump, que no cree en el cambio climático, no cree ni en él mismo, tiene que alegadamente firmar y tiene que pues, obviamente divulgar. Es un informe de estas 3 agencias donde indican que el cambio climático es real, que estamos cambiando, que aunque parece que hace más frío en ciertas regiones del mundo y donde aparentemente pudiese haber una pequeña mini era glacial, y me explico para que usted me entienda, no es que el planeta se va a congelar como hace 12.000 y pico de años atrás, hombre, no. Simple y llanamente habría que ir al siglo XVII y darse cuenta de la mini era glacial que hubo en aquella época en Europa y que creó una hambruna. Y que esas hambrunas también estuvieron acompañadas después por la peste bubónica, antes y después, plagas. O sea, después de todo esto vienen epidemias y pandemias. O sea, que los cambios radicales en el ambiente traen, por ejemplo, que mosquitos y vectores que no estaban en unas regiones suban a otros lugares del mundo. Me explico aún más. Una pequeña era glacial es que va a afectar precisamente que el hemisferio norte, no afecta el hemisferio sur, el hemisferio norte particularmente, y no el Caribe tampoco. Y eso se debe a que al clima espacial. ¿Y qué es esto de clima espacial? Bueno, la actividad solar, entre otras cosas. Porque también obviamente pueden haber otras variantes que tendrían que ver con otros fenómenos naturales del espacio. ¿Ok? Desde un cometa que pasa demasiado cerca de la Tierra y que obviamente la Tierra en su órbita, ¿no?, cruce
la cola del cometa, esto cambiaría también el clima de la Tierra, afectaría la atmósfera de la Tierra, y eso es algo vastamente estudiado. Y hay muchas cosas más. El clima espacial no es meramente si el Sol tiene mancha o no, si el Sol está en alta o está en baja actividad, etcétera. Pero esto hay que observarlo porque definitivamente en un universo activo, interactivo como este, todas las cosas pueden pasar, potencialmente todas las cosas están ahí y ya ha pasado anteriormente. Usted ha visto, por ejemplo, esas investigaciones donde se corta un árbol, ¿no? Se pasa una sierra a un árbol y se estudian los anillos del árbol. Y esos anillos determinan la actividad solar y los periodos que ha habido de actividad, de menos y máxima actividad. Esto es algo que se viene haciendo, wow, desde el siglo pasado, hace décadas. Y que se entiende ya, ¿no? Es una forma también de poder medir, ¿no? La interacción, por ejemplo, del Sol con las formas de vida del planeta Tierra. Recuerde que el Sol nos mantiene vivos, pero el Sol también nos puede matar a todos. Una flama solar, un mega flare, obviamente nos sacaría de carrera si fuera obviamente una explosión gigantesca hacia nuestro planeta. Hay quienes dicen, no, que el campo magnético, que el cinturón Van Allen, que todo esto nos protege. Todo depende de la intensidad. Todo depende de la intensidad, claro. Pero a la actualidad, una explosión de esta podría obviamente inhabilitar los satélites, las comunicaciones y todo lo que tenemos aquí en electrónica, de la cual dependemos demasiado en estos momentos, ¿no? En el siglo XXI, nuestra dependencia es total sobre obviamente los equipos electrónicos y claro, hacia la inteligencia artificial que ya está penetrando en todos los quehaceres del ser humano, en todo nuestro quehacer, en todas nuestras vidas. Y eso lo veremos más intensificado en la próxima década. Y cada década que pase será más todavía, ¿no? La injerencia de la inteligencia artificial sobre la vida de los seres humanos. La robótica, las computadoras inteligentes, la toma de decisiones, las cosas que estarán haciendo. Y claro, ya hay un sinnúmero diría yo, de visionarios científicos que han estado especulando sobre la peligrosidad de la inteligencia artificial. Hay gente que cree que nosotros somos los únicos que podemos pensar o ser inteligentes. Simplemente hay que ver nuestro propio planeta. Y dentro del mundo biológico, dentro del mundo zoológico, encontramos un sinnúmero de criaturas inteligentísimas. Y aquí lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Delfines, por un lado, inclusive ballenas. Podemos mencionar chimpancés, gorilas y tantos orangutanes y tantos otros primates también, que son más inteligentes de lo que creemos. Inclusive podríamos bajar al mundo de los insectos y darnos cuenta de que hay insectos que son inteligentísimos socialmente hablando, probablemente más organizados socialmente que nosotros los humanos. Así que hay una diversidad de cosas bien interesantes en este universo en que estamos nosotros y en nuestro propio mundo, donde aparentemente somos un extraño en nuestro propio planeta. Hay cosas que por alguna razón pues todavía no las entendemos y aquí lo hemos hablado muchas veces cuando mencionamos, por ejemplo, la exploración oceánica, donde pues meramente hemos estudiado un 5 o un 7% de todos los océanos y mares. No sabemos prácticamente nada de un planeta que esté 3/4 partes agua. ¿Sabes lo que es eso? O sea, vivimos en la ignorancia total de un mundo que está a nuestro alrededor, que está en transformación, ¿no? Como le llamaban los griegos, ¿no? Vamos a hablar de la diosa Gaia. Y este mundo, este planeta nuestro, si es que es nuestro realmente, pues obviamente hace sus transformaciones y se reajusta continuamente. Nosotros creemos que todos los ajustes tienen que hacerse para bienestar de los seres humanos. Y no de todos los seres humanos, vamos a hablar francamente, como es a calzón quitado, de algunos seres humanos. Porque si aquí la humanidad estuviera unida, y si realmente los líderes internacionales, los que tienen el poder de la superpotencia, el G7, el G20, etcétera, la economía mundial, les interesara la humanidad, ayudaría a miles y miles de millones de personas que no tienen un pedazo de pan ni agua que beber. No tienen agua que beber, no tienen nada. Pero a nadie le importa, o sea, eso es bagazo, como dicen por ahí, eso es desperdicio. Es lo que sobra, como dicen algunos, de la población mundial, por eso hay que diezmarla de alguna forma o manera. Y eso es un plan que muchas veces se habla dentro de las teorías de conspiración y que tantísima gente pues aparentemente pues lo cree. Y es que a veces uno sospecha, y le voy a decir por qué, más allá de las conspiraciones o las ideas o la imaginación o las novelas, las que usted quiera leer o las cosas que se invente uno que otro por ahí. La realidad es que cuando uno ve los números, inclusive de la Organización Mundial de la Salud, y, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras y tantas otras organizaciones importantes que están ubicadas en todo el planeta, usted se da cuenta de lo siguiente. Primeramente, que el 45% de todos los medicamentos que se llevan a Asia y a África son placebos. No sirven, son nada. Específicamente para combatir infecciones o epidemias en esa región. Y usted entonces sospecha que definitivamente alguien está haciendo trampa aquí o que alguien definitivamente quiere tener un control biológico obligado sobre las poblaciones del tercer mundo para reducirlas. Y claro,
Mucha gente dice, hay demasiada gente aquí, hay gente que critica muchísimo. Yo en internet usted cuenta cuánto loco opina y cuánta persona desquiciada hay con poca empatía. Aquí hay gente que obviamente tienen odio a la humanidad y que definitivamente todo va, porque no se veían afectados. Y hay gente que ama la guerra y que quisiera, pero que en la guerra no dan cara ni el cara, ni las nalgas ponen. O sea, la realidad es que uno tiene que caer en tiempo de que todos somos parte de una gran familia llamada la humanidad. Y que si realmente quisieran ayudar a los demás lo harían, pero no les interesa. O sea, hay grupos de poder, hay grupos de intereses que simplemente se han organizado para mantener el control económico del planeta, para explotar los recursos del planeta. Y usted se da cuenta que una corporación engendra otra corporación. Me explico, ¿no? Multinacionales y transnacionales que obviamente están conectadas o enlazadas y que definitivamente ese dinero, como he explicado muchas veces en este programa, se van offshore, ¿no? Se van obviamente fuera de los países originarios de estas multinacionales y van a paraísos fiscales. Y ese dinero jamás le llega a usted, jamás le llega ni siquiera a la ayuda social, jamás le llega al que trabaja, al trabajador, al obrero, al pobre, a la clase media, nunca. Ese dinero simplemente, o ese poder, porque es poder realmente, no es ni dinero. El dinero es, como he dicho muchas veces, una ilusión, es una promesa de pago, la moneda. La realidad, ese poder se queda en un círculo, en una élite, que conservan esa capacidad, ¿no?, de poder seguir engendrando más dinero, de incubando más corporaciones de alto nivel. Claro que todo el mundo quisiera tener algo de riqueza, claro que todo el mundo quisiera tener, qué sé yo, una mejor vida, una mejor oportunidad, una calidad de vida superior, y es lo que todos queremos. Acá en Puerto Rico, lamentablemente, estamos ya raspando para ser tercermundistas, y es una pena. Pero obviamente la calidad de vida en Puerto Rico está a nivel paupérrima. Tú sabes, hemos caído después del huracán, pues como hemos dicho, se ha destapado de esta olla de grillo. Y nos damos cuenta que en Puerto Rico vivíamos una ilusión, una gran mentira. Una cosa que no existía, inflada, fabricada, a base de préstamos, a base de negociaciones turbias, a base de corrupción y tantísimas otras cosas más. Y sobre todo, bajo un estatus que no existe, que es una ficción política como el ELA, que no existe, punto, nunca existió, fue una gran mentira y usted se la chupó. O sea, esa es una realidad que tenemos que caer en cuenta. Pero entonces hay gente que vive en negación, hay gente que vive de espalda al futuro, hay gente que no quiere aceptar lo que está pasando en el mundo, hay gente que definitivamente tiene grandes problemas, ¿no?, como yo he dicho, ¿no?, para poder tal vez ordenar ideas o secuenciar ideas. Y yo lo he explicado aquí tantísimas veces. Yo a veces publico una cosa y la gente sale hablando, qué sé yo, de otra cosa. Por ejemplo, estamos hablando tal vez de las fases de la Luna y de la exploración tal vez del Apolo 11 y la gente aparece hablando de que si las setas y los pimientos rojos y uno dice, pero Dios mío, ¿qué le pasa a la gente? ¿Ah? Hay problemas definitivamente, como que no está funcionando una pieza en el lugar adecuado. ¿Y usted se da cuenta de eso? Y gente que está despistada, que no oye ni siquiera la conversación, ni oye de lo que se está hablando, y empieza a hablar de otros asuntos, y se pierden obviamente en el camino. Pues estas 13 agencias federales, como había hablado hace un momento, han preparado un reporte donde le indican al presidente, mire señor, esto es verdad, esto no es cuento, esto no es ni los chinos, y nos importa un pepino en golo los chinos, ni tiene que ver nada con nadie, ni con medio mundo, ni es para fastidiar a las petroleras, simplemente que las petroleras nos están fastidiando a todos, y la quema de carbón nos está matando a todos, y no estamos hablando ni siquiera de las cenizas allá en Peñuela o en Macao, aquí en Puerto Rico, de ACES, ¿no? La realidad es que tenemos esa situación. Pero claro, esto va en contra de los intereses creados que tiene el presidente y que tiene obviamente su camarilla, porque hay que ser bien ciego, o hay que ser de verdad bien otra cosa, para obviamente no aceptar lo que está pasando en estos momentos, y de cómo esa élite de un sector de la riqueza en los Estados Unidos, pues está ahora en el gobierno. Si hubiera ganado Hillary Clinton, habría otro sector de riqueza, me explico, ¿verdad? No nos confundamos, no sea tonto. O sea, todos son de una moneda a las dos caras, ¿no? Flat face de las dos caras está ahí dividido. Clinton representa unos intereses a Soros y a un montón más de gente, muchísimos otros millonarios que estaban ahí, obviamente relacionados. Pero por otro lado, Mr. President actual Donald Trump representa otro bloque de interés económico. O sea, la gente se cree que representa al obrero, a la gente pobre, a la gente con poca educación. No, eso no es cierto. Por sus, como dicen por ahí, por sus obras los conoceréis. Vean la obra. Es tan elemental como eso, no hay que ser un genio ni graduado de Princeton ni Harvard para que usted se dé cuenta de la situación. Pues bien, mientras todas esas cosas pasan, y obviamente el cambio climático nos asusta a todos, usted sabe que hay un brote de fiebre amarilla grande en Brasil. En Brasil hay alrededor de más de 545 casos de contagio de fiebre amarilla que se contagia por el mosquito, ¿sí? Los mismos mosquitos que tenemos aquí, Aedes aegypti, aquí tenemos
4 o 5 variedades de mosquitos. El Culex también está aquí en Puerto Rico, que no únicamente pueden transmitir la fiebre amarilla, sino también podrían transmitir la malaria en Puerto Rico. Y el mosquito que transmite la malaria lo tenemos aquí en Puerto Rico, ¿sabe dónde, verdad? En los manglares, en las costas de Puerto Rico. Hemos tenido una suerte enorme que no ha llegado la malaria. Recuerde que la malaria no es una bacteria, no es un virus, es un parásito. Y mató muchísima gente. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados ingleses, australianos, japoneses, norteamericanos murieron de malaria. Todavía usaban la quinina, que era lo que le daban en aquel entonces para bregar un poquito con la cosa. Pero todavía no tenemos ni siquiera una vacuna para la malaria. Y la malaria sigue endémica en Latinoamérica, Sudamérica y Centroamérica. En Asia, en tantísimos lugares. En Puerto Rico hubo casos de malaria. Tendríamos que bajar al siglo pasado antes, porque aquí tenemos malaria también, la tuvimos. En la actualidad pues se erradicó, pero eso no quiere decir, oiga, no se me confundan, no se llama engaño, que no pueda surgir nuevamente en Puerto Rico. Con los viajes continuamente que hay de gente que llega, inclusive de indocumentados que llegan a Puerto Rico, con que uno venga infectado y los mosquitos lo piquen al llegar ahí, los majes o lo que sea, obviamente podríamos comenzar una cadena de contagio. O sea, hay muchas maneras y formas donde estos vectores podrían, obviamente, transmitir la enfermedad. No tiene que venir el mosquito físicamente, tiene que venir una persona enferma. Y obviamente pues se ha picado por un mosquito. Lo mismo podría ocurrir con la fiebre amarilla. La fiebre amarilla ya ha matado en Brasil cientos de personas. O sea, que estamos hablando de una cuestión peligrosa. Como 160 y pico personas ha matado en Brasil. Así que estamos atentos a eso porque muchas de estas cosas como el Zika, el chikungunya, han dado por ahí el dengue sigue en Puerto Rico porque es endémico aquí. Pero yo siempre digo, óigame, aquí vienen enfermedades así exóticas, vienen y se van. Chikungunya se fue, el Zika se fue, vaya usted a saber si algún día vuelve otro brote, pero tenemos obviamente que ver la fiebre amarilla porque lo que no hace ni el chikungunya ni el Zika lo hace la fiebre amarilla. Mata. ¿Ok? No perdona, esa mata. Así que vamos a estar despiertos ante todo eso. Me dicen ya por ahí las señales de Rigo que vamos a la pausa. Mi madre. Pues bueno, mis amigos, vamos a la pausa y regresamos en un momento acá a la otra realidad a través de Radio Isla 1320, a través también de la internet, radioisla.tv, a través de nuestro canal acá. No sé si en YouTube estamos, pero en YouTube creo que lo repetiremos entonces mañana, pero por lo menos estamos en Facebook Live, aquí a través de mi página Andrew Álvarez Chardón. Así que le digo que, ¿sabes qué? Llévatela, pégala, Puerto Rico. Y bien, amigos, regresamos acá luego de la breve pausa a la otra realidad con Andrew Álvarez. Hoy viernes 23 de febrero del año 2018 y el tiempo sigue acelerando. Usted sabe que, como he dicho tantas veces, esto no perdona. Mire, hay algo curioso que ocurrió y que todavía aquí en Puerto Rico se sigue hablando, que es el registro final de las muertes durante el huracán María. Y que algunos dicen que murió mucho más gente que lo que el gobierno reportó oficialmente. La realidad es, por ejemplo, que Ciencia Forense, que es dirigido por un colega mío y un amigo, compañero de estudio, el doctor a cargo actualmente de eso, que es Edwin, que es el director actualmente. Ya están, ok, en un momento pasamos, porque están diciendo algo por acá, perdónenme ustedes, pero en un momento vamos a la llamada telefónica. El doctor Edwin Crespo fue compañero mío en la Universidad de Estudios en Antropología y es antropólogo físico y es el director de Ciencia Forense. No he podido hablar con él, pero he hablado con algunos patólogos específicamente. O sea, la cantidad de cientos de cadáveres que se acumularon en ciencia forense que todavía hay allí. La cantidad de cadáveres de personas que habían sido asesinadas, escuche este punto, y las heridas las habían camuflajeado. Me explico. Llevaban cadáveres y cogían, le ponían un tiro en la cabeza, le ponían corcho, y le ponían el pelo, lo peinaban, para que cuando llegara a ciencia forense o lo vieran, no, es que el hombre se murió, qué sé yo, le dio hipo, le dio cualquier cosa, le dio, qué sé yo, un moquillo y se murió. Y obviamente ya lo van a revisar, van a lavar el cadáver y van a encontrar las heridas. Otros le echaban aserrín en las heridas en el cuerpo y los maquillaban. O sea, todas estas cosas se han dado en ciencia forense después del huracán, cuando empezaron a reportarse muertes. Y en Puerto Rico todavía, y yo le invito. Usted recuerda que había una lista de desaparecidos sobre 50 personas. Nadie ha vuelto a hablar de eso. Siguen desaparecidos. La policía de Puerto Rico, muy bien, gracias. Vaya usted a saber. La alta oficialidad, quién lleva el conteo. ¿Dónde están los desaparecidos? Algunos dicen, no, es que se fueron para los Estados Unidos, dejaron todo aquí. De verdad, Pepe, pues que ni la familia sabe dónde están. Y hay gente que meramente se esfumó. Y no fue que los vientos de María se los llevaron, o la marea ciclónica, simple y llanamente. Hay gente que lamentablemente durante ese periodo de oscuridad y de falta de comunicaciones, pues se perdió. De hecho, hablando de la telefonía, ahora mismo había una avería en Claro, y aquí la telefonía en Puerto Rico sigue pésima. Nunca ha sido muy buena, ahora está peor que nunca, pero usted le dan un servicio parcial, pero le cobran el servicio completo.
Tiene un mal servicio, pero se lo cobran a usted, olvídese, a metralla. Así que lamentablemente vivimos aquí en la isla del espanto y este tipo de cosas pues tenemos que lamentablemente enfrentarlas todos los días. Es por eso que el puertorriqueño tiene que aprender a superarse y tiene que aprender a darse cuenta que esas vicisitudes no nos pueden parar, que tenemos que hacer de esto un mejor país, que es un reto. No es porque lo diga Trump o el Congreso de Estados Unidos o el gobernador o la minoría o la mayoría. ¿A quién le importa eso si esa gente al final de cuentas vive de lo que nosotros le damos? Nosotros no vivimos por ellos, ellos viven por nosotros. Así que lo importante aquí es que nosotros los puertorriqueños aquí tenemos que darnos a valer. Hay que reivindicar este país, hay que elevar este país, hay que hacer nuevas cosas. Y está en la creatividad y en la necesidad que tenemos nosotros de hacer de Puerto Rico un mejor lugar y un lugar más seguro también. Porque si no nos ponemos al día, lamentablemente la próxima vez no vamos a levantar cabeza. Bueno, vamos a ver si tenemos por ahí en línea al directo amigo, el señor Epifanio Jiménez, que le dicen Don Epi, o Don Epifanio Jiménez, pero acá con todo respeto y deferencia que se merece una persona como es Don Epifanio, que ha estado tantos años relacionado definitivamente, ¿no?, con todo lo que tiene que ver, ¿no?, con la emergencia, la Agencia Estatal de Emergencia, con la Defensa Civil, con todo lo que tiene que ser preparación y mitigación aquí en Puerto Rico. Don Epifanio. Dime, adelante. Aquí, buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, bien, mi hermano, escuchándolo usted. Gracias por estar aquí con nosotros. Tú eres un gran recurso, eres una persona muy valiosa para este país y yo creo que muchos de los miles de puertorriqueños que nos escuchan y nos ven en estos momentos a través de las plataformas también de Facebook y de Internet, pues definitivamente merecen parte de ese expertise que tú tienes y de la preocupación que tú has estado compartiendo en los últimos meses o tal vez los últimos años. Te voy a preguntar algo, como dicen, a calzón quitado directamente. Epifanio, ante el huracán Irma, ante el huracán María, ¿realmente Puerto Rico estaba preparado para enfrentar un fenómeno, un evento de esta clase, como decía Autoridad de Energía Eléctrica y como declaraba el gobierno? Yo creo que tanto el pueblo como las agencias, los alcaldes, etcétera, vamos a ponerlo en esta forma, subestimaron la temporada de huracán. Okay. Los jefes de agencia, yo creo que muchos de ellos no conocían su responsabilidad. Y así sucesivamente, como dicen en Villa Palmera, nos cogieron con los pantalones abajo. Obviamente, María fue catastrófico, lo más grande en Puerto Rico y quizás en la mayoría de los Estados Unidos. Nadie esperaba algo como esto. Epifanio. No estábamos totalmente preparados. Ok, Epifanio, tú tienes una preocupación que yo creo que compartimos muchos aquí en Puerto Rico, que de alguna forma u otra, pues, hemos visto, ¿no?, cómo con el tiempo muchos de los programas que había aquí en Puerto Rico para manejar las emergencias aquí, sea de fenómenos naturales o cualquier incidente que ocurriese, pues con el tiempo aparentemente esto se ha ido como menguando o reduciendo, ¿no?, la capacidad de respuesta del gobierno a este tipo de eventos. ¿Qué es lo que ha pasado? Eso mismo, lo que acabo de decir, se ha subestimado mucho. Por ejemplo, tienes un gobernador que viviendo en Fortaleza, vivió Mario, Orten, sí, Georgia, la explosión de Humberto Vidal. Esa persona, ese señor tiene conocimiento de lo que es una emergencia. Okay. Por eso es que antes de María lo escuchamos exhortando y en última instancia dijo, olvídense de la propiedad y vamos a salvar vidas. Sí. Y hasta los partidos de oposición lo halagaron en la forma y manera en que lo hizo. Okay. Pero eso fue hasta ahí. Después de eso, fuimos impactados. Y tú no escuchas, como se escuchó, que no compara con esto, durante orden, a los jefes de agencia asumieron responsabilidad porque todos ellos tienen un plan y en ese plan tiene una responsabilidad en cada uno de ellos. Contestando tu pregunta, sí, eso lo han subestimado. Vulgarmente, los consultores llaman un tizazo. Cuando van a revisar los planes, lo que hacen es lo que te acabo de decir, leen el anterior, sí, añaden 2 o 3 palabras y no lo hacen a tenor con la realidad. No consideran la resiliencia. Hoy yo estuve en la Universidad de Puerto Rico, sí, en un seminario extraordinario, y se habló de todo esto. No había nadie del Ejecutivo, había alguien de la Junta de
permisología Sí. de Puerto Rico. Habían uno, quizás dos, pero no había nadie en el Ejecutivo y se invitaron. Y es una pena, Andrew, porque vale la pena escuchar. Yo estoy tratando de que me den la copia. Sí. Allí se analizó todo relacionado con Puerto Rico antes, durante y después. Ujú. Y te digo lo que tú acabas de decir, que te subestimaron. Sí. Porque aquí no hay desastres naturales, Ujú. son eventos naturales. Claro. Que el hombre lo convierte en desastre. Seguro. La permisología, el subestimar los sitios donde se construyen, el no seguir las normas. Ya tú has visto en Ceiba, aquella urbanización que está prácticamente en el aire. Así es. Deslizamiento. Tú caminas hacia la isla, sobre todo a la área montañosa, Sí. y hay que ver estas edificaciones sin miedo a que haya un derrumbe, un deslizamiento por un terremoto. La gente construyendo a la orilla de la playa sin temor a un tsunami o una marejada ciclónica. Ha habido un abandono en esto y lamentablemente ahora, después del impacto, que fue una cosa extraordinaria, no hemos visto un movimiento, como dije yo en el artículo reciente, Sí. del gobierno en todos los niveles, a nivel de la legislatura y a nivel del Ejecutivo, analizando qué pasó, qué falló, qué hay que enmendar, quién no respondió como tenía que responder para mejorar eso, Sí. para en una forma u otra mitigar ante otra María, ya que estamos a 3 o 4 meses de la próxima temporada huracán. O sea que vamos por la misma línea. Don Epifanio, ya que menciona todo esto, obviamente, pues aquí ha habido una responsabilidad donde las agencias de seguridad pública en Puerto Rico debieron obviamente haber respondido de una manera, de una forma más organizada. Todos en Puerto Rico, pues, hemos tenido diferentes tipos de quejas y definitivamente lo peor no fue durante el huracán, sino ha sido la recuperación, porque nos hemos dado cuenta que el aparato se desmembró, de que el gobierno se puso inoperante, de que la dependencia de la energía eléctrica en Puerto Rico es como en todo país en desarrollo, desarrollado, pues es esencial. Y sin energía eléctrica tampoco tenemos agua. Así que vimos una serie de cadenas y de eventos consecutivos que nos hicieron colapsar prácticamente por semanas y por meses. Todavía estamos parcialmente pues inhabilitados de una forma o de otra. Yo le pregunto lo siguiente, dentro de esa línea que viene, ¿no? de la historia en Puerto Rico, de huracanes, fenómenos, terremotos, lo que fuese, ¿no? La naturaleza como tal. Aquí antes, yo recuerdo cuando yo era muchacho que se hablaba de la defensa civil y que habían voluntarios de defensa civil. Después se hablaba, obviamente, de la Agencia Estatal de Emergencia y ahora pues se habla de AEMET-AT. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la diferencia de una agencia y las otras? Mira, lamentablemente yo fui al Senado, fui a la Cámara, Sí. junto con unos compañeros, pero yo fui el vocero. ¿Ok? Establecí que yo no estaba en contra del proyecto, porque era un compromiso programático del gobernador de Puerto Rico, pero sí le pude probar fuera de toda duda Uh-huh. que en manejo de emergencia no había razón para que la colocaran dentro de ese departamento, porque la estaban anulando, Ok. la estaban inmovilizando, estaban afectando de tal forma que no respondía al gobernador, no tenía relación directa con el gobernador, y los programas de mitigación, preparación, orientación a los 78 municipios, a todas las zonas, Sí. lo iban a entorpecer. Y ahora lo vimos como muchos de los planes no se llevaron a cabo como es debido. Hay muchísimas cosas que están establecidas y desde defensa civil y después como manejo de emergencia también, pero lamentablemente al crear este departamento, un día te voy a llevar para que leas la ley 211. La ley 211, que fue la que creó manejo de emergencia, Sí. por sustituyendo defensa civil, los detalles, lo bien organizada. Nosotros lo cuestionamos, lo discutimos con personas en Estados Unidos, y es una ley perfecta, no, pero una cosa extraordinaria. Y ellos lo que hicieron fue que derogaron esa ley. Entonces, durante George, que no compara con esto, Claro. pero estaba la ley 211, cada cual sabía lo que tenía que hacer, Sí. y estaba aquí la confusión y la improvisación. Es más, te voy más lejos. Dígame. En la defensa civil actual Uh-huh. está prácticamente desmantelada y no tiene personal con experiencia, personal que se pueda confiar en ellos. Han eliminado una serie de medidas con los coordinadores
o los directores de zona y los alcaldes, Sí. de manera tal que la primera respuesta, Andrew, Dígame. que viene de la comunidad, del alcalde, estén debidamente preparados. Sí. Yo creo que, y eso son de las cosas que todavía estamos a tiempo para crear proyectos de mitigación, para que vean qué se falló, qué hay que enmendar. Como decía en el artículo ese que yo tenía, Sí. Juan del Pueblo, Sí. que se puede, porque tú sabes que nosotros conocemos que Shakespeare decía que no existe peor tiniebla que la ignorancia. Así es. Entonces, Juan del Pueblo dice que se puede caminar y masticar chicle al mismo tiempo. La legislatura de Puerto Rico está bregando con situaciones en leyes, proyectos de ley para la religión, para que las personas puedan portar armas, Sí. expulsando legisladores, etcétera, etcétera. Pero a la misma vez, ¿por qué no investigan qué ley no se llevó a cabo? ¿Qué ley nueva hay que crear? ¿Qué enmienda hay que llevarle? ¿Cuáles planes no se llevaron a cabo? Don Epifanio, No respondieron. seguro, por eso le pregunto, hablando de los jefes de agencia y muchos de ellos que obviamente aparte de la inexperiencia y la falta de conocimiento y de muchos alcaldes que tampoco sabían qué rayos hacer durante un evento de esta naturaleza, porque hay alcaldes que no están capacitados, no tienen la formación, no saben, punto. No tienen plan de manejo de emergencia en su municipio y cada día que pasa hay menos voluntarios y menos grupos realmente que puedan estar relacionados para enfrentar ese tipo de situación. Óigame, ¿cuál es la cadena de mando aquí? ¿Cómo comienza dentro de la nueva sombrilla que tiene todo esto para en caso de un evento de gran magnitud en Puerto Rico? Mira, la nueva sombrilla establece un secretario supuestamente para bregar solamente lo administrativo. Sí. Que lo hemos visto tanto en la policía como en manejo de emergencia, trabajando lo operacional. Eso es un error, porque el que conoce lo operacional es el que tiene experiencia, el que ha vivido en carne y realidad todos estos eventos y está preparado para cualquier emergencia, ya sea un terremoto, unas inundaciones, un Humberto Vidal, etcétera, etcétera. Sí. Pero debe tener relación directa con el gobernador, debe ser designado por el gobernador y en la oficina del gobernador, porque una vez este director estatal, como se llamaba antes, Sí. se mueve del Centro de Operaciones de Emergencia con sus coordinadores interagenciales, que es el representante de las agencias primarias y de apoyo. El que ocupa ese lugar, el director, es el gobernador de Puerto Rico con los jefes de agencia. Eso nunca se ha visto. Yo recuerdo Luis Fortunio realizó un simulacro Sí. en la Oficina Estatal de Manejo de Emergencia sobre el terremoto y un tsunami. Invitó a todos los jefes de agencia y cuando terminaron le pedían un critique y los cuestionaba si sabían cuál era la función de ellos. Pero que fue en un simulacro Sí. y vieron en carne realidad lo que era, y cuando regresaron a sus oficinas, Sí. afinaron el conocimiento, la responsabilidad, la autoridad que tenía el coordinador interagencial, que es el que está todo el año orientándose y preparándose. Esa es una. Con el Ejecutivo, las zonas, a través de las zonas, los 78 municipios lo mismo, realizan sus planes. Ahora eso es muy moderno y se está haciendo la resiliencia, el preparar la comunidad sobre la vulnerabilidad y qué hay que hacer para sobrevivir, para que no se pierdan vida y propiedad. De la primera respuesta que es en el hogar y el alcalde. Hay que darle una importancia extraordinaria al alcalde, porque el alcalde es el que todo el mundo le reclama. Seguro. El alcalde es más interesado de que su municipio no se afecte. Como así es. Todos esos vínculos, todo ese orden, como tú dices, de arriba para abajo, eso no se vio durante María. No. Eso se perdió por completo. Y de esos anejos que tenían que ver, ¿tú escuchaste que activaran en algún momento los famosos KP4? No, para nada. Desde Defensa Civil esos KP4 han sido esenciales. De hecho, le digo más, la Guardia Nacional fue activada tardíamente. Bueno, bien tarde. La Guardia Nacional, oye, el Dual Status Commander se activa, que fue lo que se activó aquí con el general. Sí. Cuando el Estado colapsa. Eso pasó en New Orleans. Así es. Katrina. El alcalde, con Katrina, el alcalde y la gobernadora lo llevaron a los tribunales porque colapsaron. Y
aquí, cuando nombraron el Dual Status Commander, es porque el gobierno federal entendía, y el presidente de Estados Unidos, Sí. en conversación con el gobernador, que la agencia estatal y las líneas de manejo de emergencia no habían respondido como tenía que responder. Yo te garantizo, Sí. la impresión que yo tengo es que la mayoría de los agentes de la agencia, por su corto tiempo en cada una de las posiciones, no conocían sus responsabilidades primarias. Definitivamente. Eso parece. Pero eso no hay excusa. No, claro, no, pero... No conocían por qué, porque subestimaron la Claro. temporada huracán. No, pues tenían, yo creo que es que cada gobierno entra con un foco, ¿no? Y enfocado en unos asuntos y unos problemas específicamente, y como usted ha dicho, lo subestimaron. Definitivamente no nos hemos dado cuenta de que estamos a la intemperie realmente, en una zona que es una zona sísmica, es una zona obviamente de paso de ciclones, es un lugar donde la naturaleza se manifiesta y que el ser humano tiene que darse cuenta que nosotros no nos imponemos a ella se impone, así que tenemos que adaptarnos. Le pregunto lo siguiente, luego de todo esto, que obviamente pues no hemos visto lo que usted ha dicho, no ha habido una revisión después del ciclón, no ha habido un chequeo de como ha dicho hace un momento don Epifanio, de revisar qué falló, quién no hizo su trabajo, el por qué no lo hizo, las malas decisiones que se han tomado, la política pública relacionada con el manejo de emergencia en Puerto Rico y tantísimas otras cosas que están relacionadas. Ahora, ¿cuál es el estatus actual de Puerto Rico en caso de que tuviésemos un terremoto que se nos avisa, que puede ser mañana, puede ser esta noche o el mes que viene? Bueno, mira, yo leí un artículo de Molinelli Sí, que decía que ¿qué nos enseñó María? de José. Ujú. Pues María nos enseñó que tuvimos conocimiento 6 o 7 meses antes Sí, y se pudo haber hecho medidas de prevención, de orientación, de preparación, pero el terremoto no es así. no, Lo que quiere decir que cuando, según la historia de los terremotos, Sí. no va a arropar a todo Puerto Rico, ni el tsunami, ni el terremoto, Ujú. pero es improvisto. Quiere decir que va a estar todo el mundo, en este caso de nosotros, en Plaza Las Américas, en Claro. las iglesias, en las escuelas, o durmiendo. y seguro, y puede ser desastroso si no estamos preparados. Ahora mismo nos llamaron hace poco en el colegio de la Piedra en Isabel Sí. y fuimos orientando en 3 grupos sobre tsunami y sobre terremotos. Y estamos pronto en otro colegio en Carolina, que la directora de Carolina coopera muchísimo con nosotros. Sí. Y eso hay que hacerlo, pero no somos nosotros los retirados, es la agencia, Ujú. a través de la zona y los directores locales, de manera tal que lleguemos a un momento que hasta la legislatura le exige, aunque entiendo que hay reglamentación para eso, Sí. que todo condominio, toda escuela, toda iglesia tenga un plan de emergencia con sus anejos y sus respuestas. Mira, existe una directriz presidencial Sí. que determina y exige NIMS y los ISF, los Emergency Support Functions. Ujú. Y eso es lo que establece, Andrew. Sí. Es qué va a hacer cada individuo, qué le corresponde a cada estudiante cuando se suscita un terremoto o una inundación. Porque si no se crea confusión e improvisación, que son los enemigos más grandes Sí. del manejo de emergencia. El pánico colectivo. Sí, yo soy atrevido en decirte esto, pero yo no estoy seguro de que ahora mismo se suscita un terremoto y tu gente y compañeros ahí en la estación No saben qué hacer. O tienen una responsabilidad clara sobre la Claro. emergencia hacer. Yo recuerdo, don Epifanio, cuando yo era muchacho, hace mucho tiempo, bastante, a nosotros nos daban, como decimos en buen español, un drill, ¿no? Nos daban el ejercicio. Nos daban el ejercicio, por ejemplo, de un ataque nuclear en la escuela. Yo participé en 2 o 3 cuando estaba en la escuela elemental, todavía lo recuerdo, a principios de los 60. Tuvimos también... Sí. Exactamente. De hecho, la defensa civil aquí andaba con los contadores Geiger y nos daban ejemplos en medio del mundo. Oye, porque él es más viejo que yo. Bueno, por ahí vamos algún día. y recuerdo obviamente que también teníamos un simulacro de terremoto. Y hacíamos muchas cosas en la escuela en aquel entonces. Estoy hablando de la escuela pública, no estoy hablando de un colegio. Pero eso que usted menciona definitivamente es preocupante porque no vemos, ¿no? Injerencia directamente, inclusive de planteles tanto escuela privada como del Departamento de Educación, para incentivar eso, ¿no? Para que realmente empecemos a manejar esa situación porque puede impactarnos en cualquier momento. Yo definitivamente podría en el currículum de las escuelas, los colegios en Puerto Rico, que fuera obviamente
obligatorio que a los estudiantes y los maestros, los profesores, tuviesen este tipo de entrenamiento y, como usted ha dicho, se les explique qué hacer en caso de una catástrofe, porque es que no saben. Como ha dicho, el caos, el pánico produce más daño todavía que el mismo fenómeno. Es correcto, el desastre somos nosotros. Seguro. Mira, los legisladores, cuando yo fui a hablarle ahora a la Cámara y al Senado, ¿cuántos de ustedes están certificados por mí? Ninguno levantó la mano. ¿Cuántos de ustedes saben cuál es su responsabilidad si se necesita un terremoto aquí? ¿Saben lo que es un terremoto? ¿Saben qué es un huracán? Sí. Porque el pueblo confía en ustedes. Claro. Ustedes, como dicen comúnmente, se la saben todas. Uy, señor. Sí, nos estamos engañando a nosotros mismos y es que estamos subestimando las emergencias. Sí. Nosotros, pues, en el tiempo mío, preparamos algo y se estaba efectuando y fue muy, muy, muy exitoso el plan de emergencia familiar y desalojo. De manera tal que cada individuo en cada uno de los hogares sabía qué tenía que hacer dependiendo de la vulnerabilidad de esa comunidad para sobrevivir, para minimizar la pérdida de vida y propiedad, y qué tenía que hacer cada uno de los integrantes de esa familia y de esa comunidad. Claro. Eso es resiliencia. Sí, señor. Eso es lo que se está enfatizando ahora como resiliencia. Pues no se está practicando eso. En lo absoluto. Don Epifanio, le pregunto también, por ejemplo, este programa de Tsunami Ready, que yo he visto en diferentes partes de la isla de Puerto Rico, que para mí obviamente es una cogida de tonto porque no creo que haya ningún Tsunami Ready en ningún lugar, pero aquí le hacen una fotografía de un sign, de un letrero, el alcalde dándose la mano, no sé con quién, con un ejecutivo de gobierno, y ya estamos listos. Pusimos una sirena que la mayoría de ellas están fastidiadas ya en las costas, y ya esto es todo lo que hay que hacer. Bueno, y la mejor prueba que tú tienes, que hubo una alerta, que ni siquiera fue una vigilancia, un aviso, Sí. una alerta. Eso Así es lo que quiere decir, como fue, se originaba tan y tan lejos, lo más que podía crear es que la marea creciera algo. Claro. Y aquí, todos los funcionarios de manejo de emergencia, lo digo huérfano, llamándolo a él que hay que hacer cuando ya existe un protocolo. Sí. Y ese protocolo todavía no era momento de activarlo. O sea, usted dice Víctor Huérfano, de la red sísmica. Sí, Sí. él se quedó y le dijo al director estatal que estaba interino, pero que era, que no, que eso era una alerta, eso no era, pero que era una oportunidad buena para celebrarlo como tipo de simulacro. Claro. Que cada uno de los municipios, porque aquí hay 40 y pico de municipios que son costeros. Así es. Pues con eso lo que había que celebrar es lo que tú dices, pero si están haciendo eso con relación al efecto o la amenaza de un tsunami, ¿qué hace el gobierno municipal que no le exija al estatal que remueva a esa gente que están en sitios que se sabe, como pasó en Mayagüez, que el tsunami lo puede afectar? Y la orientación, mira, en que ahora se cumplen 100 años, el terremoto de 1918 murieron alrededor de 116 personas y más de 40 murieron por desconocimiento, por curiosidad. Vieron el mar retirarse. ¿Y hacia dónde lo llevó la curiosidad? ¿Al mar? Hacia la orilla. Seguro. Ya ven los peces, las langostas, las piedras preciosas que veían allí, y murieron 40 y pico. Es que no hay la orientación, no hay la preparación, no hay lo que tú acabas de decir, que tú participabas en los drills, los simulacros. Sí, la educación. En este momento, con una carta que yo le envié al gobernador, tan pronto pasó María, cuando se celebran simulacros, se escoge el peor de los escenarios, sean inundaciones. Así tiene que ser. Por lo que más gente muere en el mundo entero, terremotos, lo que fuese. Claro. Entonces, si tuvimos el peor de los escenarios, porque está ahí, no hay quien lo niegue, vamos a evaluar las respuestas, vamos a evaluar los planes, cuáles funcionarios, cuáles hay que enmendar, vamos a la legislatura a ver qué ley, como la que tú y yo discutimos ahorita, de las escuelas y demás, para estar debidamente preparados. Esa es la función de manejo de emergencias antes. Wow. Durante es la respuesta, que son la mayoría de las agencias que tienen una función. Y después no es otra cosa que mitigación. Así mismo es. De manera tal que ante las mismas circunstancias no tengamos las mismas consecuencias y resultados. Y eso se puede hacer si ya tuvimos el peor de los escenarios. Aprovechemos eso, porque la temporada de huracanes viene ya mismo. Eso es así, el 1 de junio. En cambio, esa conferencia que yo soy miembro del comité que está trabajando en eso, en Newry. Sí. No es otra cosa que analizando, estudiando, creo que en 10 ciudades,
los cambios climatológicos Sí. y cómo hay que orientar a nuestro pueblo sobre las circunstancias, cómo van a ir cambiando y cómo estamos más amenazados por distintas emergencias en el país. Bueno, don Epifanio, tenemos un compromiso para que nos visite acá y podamos dedicarle más tiempo a la discusión de todos estos temas, ¿Cómo no? del manejo de emergencia, la preparación en Puerto Rico, las amenazas que puedan ocurrir, ¿no?, contra nuestro pueblo, dependiendo obviamente de los fenómenos naturales que se manifiesten y de cómo nosotros nos podamos ubicar y podamos corregir todos estos errores. Gracias, don Epifanio. Será hasta la próxima y espero contar con usted para tratar esto a más profundidad. Buenas noches, mi hermano. Seguro que sí. Un abrazo. Bien, mis amigos, vamos a una breve pausa y regresamos acá a la otra realidad con los otros temas y los asuntos a nivel internacional de impacto para ponernos a pensar más allá de lo aparente. Ya me hace las señales de rigor acá el control. Sí, dale, cómo no. ¿Sabes qué? Llévatela, pégala a Puerto Rico. Y bien, amigos, regresamos acá al tercer segmento de la otra realidad. Hoy viernes 23 de febrero del año 2017. Y acá Andrew Álvarez, o lo que queda de mí, compartiendo con ustedes nuevamente en nuestro tercer segmento. Saludos a mi productora Denise Bay, que está allá en Ponce, que ustedes saben que, bueno, su labor profesional pues no le permite estar acá con nosotros en vivo. Nuestro webmaster Carlos Figueroa, allá en algún punto, en algún lugar desconocido de Orlando, Florida, como tantos otros cientos y cientos de miles de puertorriqueños que se han reubicado en la Florida y en otras regiones de Puerto Rico. La migración de puertorriqueños es enorme, hay una cantidad de movilidad. Algunos dicen que no se hace migración, no, que es dentro de Estados Unidos, por amor a Dios, boludo. Estamos hablando de Puerto Rico como una posesión, un territorio no incorporado vis a vis el territorio continental, que es la nación de los 50 estados, aunque esté más al norte Alaska y esté en medio del Pacífico, obviamente Hawái. La realidad es que no es lo mismo ni se escribe igual y de ningún lugar. Oiga, haga un estudio sobre esto. Usted busque la movilidad de población en los Estados Unidos y mira a ver que de qué estado a qué estado se mueven tantos cientos de miles de personas en un periodo tan corto como este. En ninguno. En ninguno. Eso es histórico. O sea, no había una movilidad de gente tan grande de un territorio norteamericano a un estado o a varios estados en toda la historia de la nación americana. Busque, yo lo invito para que se ponga al día y se dé cuenta que definitivamente el movimiento de puertorriqueños que se había dado en la década de los 50, se había dado inclusive a principios del siglo XX, etcétera. Se da cuenta usted que esto pues crea, ¿no?, un nuevo vórtice dentro de los Estados Unidos y de la manera en que van a manejar obviamente los intereses relacionados con Puerto Rico, sea el Congreso, sean los políticos, porque a todos los que más les interesan esto es a los políticos, definitivamente, porque esto tiene algún tipo de impacto electoral en la región donde van. Y luego también les interesa muchísimo el gasto público, es decir, la ayuda o la asistencia pública o social que haya que brindarle a los puertorriqueños que integran ahora nuevas comunidades o aumenta, ¿no?, la población de las comunidades hispanas y latinas en los Estados Unidos, específicamente la comunidad puertorriqueña. Así que todo esto pues tiene su impacto y es importante analizarlo, ¿no?, y darnos cuenta cuáles son, ¿no?, las cosas que están incluidas en todo esto y el porqué del porqué de lo que está ocurriendo. El porqué del porqué, porque obviamente Puerto Rico viene hace tiempo, ¿no?, en una depresión económica, en una recesión económica, en todo lo que pueda ser negativo dentro del no crecimiento económico desde el punto de vista de la economía, pues obviamente Puerto Rico lo ha estado pasando en los últimos 12 años. O sea, nosotros hemos estado atrapados, obviamente, en un círculo vicioso donde la economía no crece y donde nos hacemos más pobres cada vez y que definitivamente la migración o el traslado de puertorriqueños fuera de la isla pues ha sido una válvula de escape a lo que está pasando en la isla de Puerto Rico, porque no podemos obviamente sostener la economía local. Y claro, el gobierno o la forma en que está construido el gobierno de Puerto Rico, no importa el partido, oiga bien de nuevo, porque en Puerto Rico a veces somos bien chiquitos de mente y obviamente el fanatismo político nos pone tonto y sin idea. La realidad es que la estructura misma del gobierno no abona a que la economía aumente, me explico, o sea, no ayuda definitivamente a que los empresarios puertorriqueños puedan crecer, a que haya una economía, ¿no?, a nivel de la industria privada que en Puerto Rico pueda ser el centro o el tronco del porqué de todo el desarrollo del país. Nada de eso existe en Puerto Rico, eso es inexistente. Así que una vez la gente sale o pierde su empleo aquí, en la industria privada, o inclusive el empleo en el gobierno, ¿a dónde se va a mover si no hay espacios para trabajo? ¿Ah? No hay. Y luego los trabajos que se ofrecen en la industria amenazada, porque es una industria amenazada de las farmacéuticas en Puerto Rico, como tantas otras que van a seguir abandonando la isla, pues son empleos especializados la mayoría.
Y cuando usted viene a ver, obviamente, el currículum de las personas, pues obviamente no, la mayor parte de las personas no tienen ese enfoque o esa preparación en particular que se exige para ciertos puestos. Sí, hay trabajo, pero hay trabajo especializado de muchas maneras. Para los no diestros, pues no es lo mismo ni se escribe igual. Pues bien, mucha gente pues se va entonces al continente a buscar mejor suerte allá. Vamos a otras cosas, hay cosas importantes. En el mundo, aparte de lo que pasa aquí, nosotros somos meramente un eslabón más. Usted sabe que en estos días va a haber una reunión secreta entre Kim Jong-un, y el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Se van a reunir en una reunión secreta donde iba obviamente a establecerse un diálogo para ver cómo se podía solucionar, ¿no?, el conflicto entre Corea, las dos Coreas, y claro, los Estados Unidos. Recuerde que esto nunca se ha firmado un armisticio de paz, y simplemente un cese al fuego. Y desde 1953 este ha estado latente. Pues bien, esta reunión se canceló, iba a ser esta semana. Se canceló, y una vez se canceló dejó de ser secreta, porque entonces se dio a la luz pública de que había obviamente, ¿no?, en agenda este tipo de reunión, como dicen, por detrás, tras bastidores, detrás de la puerta, y que llevaba obviamente a tratar de negociar la reducción, ¿no?, del desarrollo nuclear de Corea vis a vis, ¿no?, que se levantaran las sanciones económicas contra Corea del Norte y que se permitiera, ¿no?, otro tipo de relación más directa para que este país pues tuviera aire, pudiera respirar de alguna forma o manera dentro de la comunidad internacional. Pero esta reunión se canceló por varias cosas. Primero, porque los Estados Unidos comenzaron nuevamente sus maniobras militares con Corea del Sur. Segundo, porque Corea del Norte ha seguido y se ha mantenido desarrollando nuevos cohetes y tiene programadas nuevas pruebas de cohetería, ¿no?, de misiles. Tercero, porque los coreanos están involucrados en una guerra cibernética intensa y ahora tienen dos organizaciones o dos grupos más de hackers y que han sido localizados, y que su especialidad en estos momentos es estar atacando directamente a las multinacionales, y muchas de ellas obviamente de intereses norteamericanos. Por ende, esto lleva a que este tipo de reunión no podía correr. O sea, no se sabe exactamente si fueron los norteamericanos quienes la cancelaron o fue Pyongyang. Hay quien dice que fueron los coreanos del norte. Eso no está muy claro. Ahora, lo importante aquí, y hay que señalar definitivamente, es que aquí hay, por ejemplo, el famoso virus Lazarus. ¿Se acuerda? Que lo hemos hablado aquí. El virus Lazarus es de chura coreana. Los coreanos del norte lo tiraron al mundo y hicieron destrozos en todas partes. La semana pasada estuvimos hablando de otro de los virus que también ha hecho destrozos a nivel, obviamente, de la informática, y que fue creada por los rusos. Y de hecho, inclusive hasta Trump apoyó la postura de su servicio de inteligencia cuando señalaron a Rusia como estar interviniendo, ¿no?, en la creación de virus que afectan los sistemas cibernéticos, específicamente los bancos de memoria. O sea, todas estas cosas son parte de una guerra cibernética grande. O sea, a ese nivel hay un enorme intercambio. O sea, antes de que pueda ocurrir una guerra de bombardeo, antes de que pueda haber una invasión, ¿no?, de sometimiento rápido, anfibia o airborne, ¿no?, aérea, la que fuera, bombardeo, lo que usted quiera, empiezan los ataques cibernéticos. Y el ejemplo más grande lo dio la Federación Rusa con Ucrania, cuando definitivamente tomaron a Crimea, que fue prácticamente lo que hubo. Hubo un ataque continuamente de virus cibernéticos y alteraron los sistemas eléctricos, inclusive de Ucrania. Tumbaron el sistema eléctrico de Ucrania con virus, y eso es histórico. Busque información y vea si es o no es así. Simple. Y se da cuenta usted cómo los rusos implementaron ya para su ofensiva militar, aunque ellos no invadieron Ucrania, aunque alegadamente no habían tropas rusas en Ucrania, y se sabe que sí habían tropas rusas en Ucrania y que estaban obviamente mezclados con los rebeldes en aquella zona, y que todavía está obviamente ese conflicto en esa región con la frontera de la Federación Rusa. Y obviamente esto llevó a que se desmembrara Ucrania y que Crimea nuevamente regresara a la Federación Rusa como era durante la época de la Unión Soviética. Así que usted se da cuenta que todas estas cosas se utilizan. La cibernética, las redes sociales, por no hablar del deep web, ni de obviamente ese otro mundo oscuro, donde pues no mucha gente navega y que puede ser un poquito peligroso para algunos neófitos. La realidad es que todas estas cosas es lo que lleva al mundo a una nueva etapa dentro de la guerra. O sea, usted ya a lo mejor no tenga que disparar un misil para tumbar un avión de quinta generación, un avión de reacción. Tal vez con un virus cibernético, tal vez transmitiendo una señal específica, pueda afectar el sistema de computadora de este avión. Y ni siquiera un pulso electromagnético, porque estos nuevos artefactos, para que usted entienda, vienen blindados para que el pulso electromagnético no les afecte. Mucha gente piensa que con el pulso electromagnético podemos parar las fuerzas norteamericanas. Usted sabía que los vehículos norteamericanos vienen blindados para eso, es decir, vienen insulados, ¿no? Tienen el sistema preparado para que el pulso electromagnético no les afecte. O sea, eso va a afectar su automóvil, mi automóvil, las transmisiones, descargará las baterías, se irá la energía eléctrica, las computadoras suyas se va a fastidiar, se va a freír, lo que sea. Pero obviamente, a nivel de la milicia,
Si están al día y no siguen robándose el dinero por abajo de la mesa como hacen el Pentágono y tantos otros lugares del mundo, se supone que el equipo esté preparado para eso, para soportar el pulso electromagnético de un estallido nuclear. Así que todas estas cosas, pues es parte de la guerra moderna, así que lo que se busca definitivamente es usted poder inutilizar, neutralizar la alta tecnología de otro ejército, ¿no? O de una fuerza enemiga en un momento dado, y para eso se está trabajando. Obviamente, pues sí, se hace de todo. Se meten virus, se siembran gusanos, se hacen caballos de Troya, se hace de todo tipo de cosas. Y ahí pues usted tiene esa guerra enorme. Y, como he mencionado, Corea está bien metida en eso. Los Estados Unidos, no crea usted que son angelitos de la guardia. Por amor a Dios, boludo. Los Estados Unidos también tienen su ofensiva cibernética, si no ya los hubieran tumbado. Si no tuvieran toda la preparación que tienen y no tuvieran obviamente las divisiones o las unidades preparadas para guerra cibernética, ya les hubieran pasado el rolo. Porque inclusive Casablanca, esto se sabe desde la época de Bush, ni siquiera de Obama, desde la época de Bush, Casablanca recibe miles y miles y miles y miles de ataques diarios. ¿Ok? Miles y miles y miles de ataques diarios cibernéticos. Y no me refiero ahora a ataques físicos, por ejemplo, como la mujer esta que estrelló un automóvil hoy precisamente contra uno de las barreras allí cerca de Casablanca, y que el servicio secreto la arrestó y dice que fue adrede, que no fue que la mujer se quedó dormida ni borracha, simplemente cogió el carro e invistió a ver qué es lo que pasaba. Así que usted tiene gente por ahí desajustada y gente que lo que no sabe, ya usted sabe, revienta, viene y va. Pues bien, se fue la reunión entre Corea del Norte y obviamente entre Mike Pence, lo que había en estos momentos. Había hablado hace un ratito de la fiebre amarilla, pero vamos a hablar de otras cosas que yo creo que son importantes también. Un tema que ha sido recurrente y que esta semana puse en mi página tiene que ver con las estelas químicas. Yo creo que son uno de los temas, un icono, ¿no?, dentro del mundo de las conspiraciones, hablar de las estelas químicas, ¿no?, los chemtrails, hablar de los biotrails, hablar obviamente de estelas radiactivas y tantas cosas más, y lo más común de todo pues son los chemtrails, que son el vapor. O sea, ya no es una teoría, o sea, el vapor de agua se produce obviamente por el diferencial de temperatura entre el motor, que está obviamente cientos y cientos de grados Fahrenheit, vis a vis, ¿no?, la temperatura bajo cero que hay a 35.000 pies de altura, pues crea esa estela de vapor. Es lógico, ¿sí?, se crean esos cristales. Y eso pues pasa, y ha pasado siempre. Ahora, hay otro tema que está relacionado con esto que tiene que ver con los trazos químicos, y hay una enorme cantidad de información que esto no tiene que ver ni con las páginas de conspiración, ni con las páginas del fin del mundo, ni con Alex Jones, ni con Tío Peluca, ni con Maverick, ni con ninguna de esa gente que pasa por ahí escribiendo cosas. Tiene que ver directamente con el conocimiento científico que hay sobre la materia. Por un lado, geoingeniería, ok, muy bien. Pero por otro lado, definitivamente lo que el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos ha desarrollado, y otros países también. Pues la gente se cree que Estados Unidos está solo en el mundo inventando cosas. No, usted tiene otros países, China, que lo hemos subestimado muchísimo, y los chinos han seguido adelantando muchísimo. Irán, que se subestima y sigue adelantando muchísimo. Israel tiene su industria obviamente armamentista y por su lado fabrica muchísimas cosas. Y los rusos, usted ni pregunte. Y claro, algunos de los aliados de la OTAN pues también están en ese proceso. Inclusive mencioné la pasada semana que Francia estaba en proceso de modernizar sus armas nucleares y de tener nuevos artefactos. Así que cada uno de ellos, inclusive los británicos, han hecho todo tipo de experimentos. Experimentos de armas sónicas y acústicas, experimentos con armas nucleares, experimentos con armas de pulso electromagnético, experimentos con cañones de partículas, experimentos con todo tipo de misil guía, etcétera. O sea que hay de todo. Y obviamente el uso de otras fuerzas. Lo más adelantado que se sabe dentro de los rumores que puedan correr sobre el desarrollo de tecnología avanzada militar son las armas de plasma. Eso es lo más avanzado. Y las armas Tesla, que tanta gente habla del HARP y el HARP y el HARP, y la realidad es que la gente lo que hace es repetir lo que otro dijo, que aquel dijo aquel día, y de ahí en adelante pues la gente siguió añadiéndole y poniéndole más cascajo o menos cascajo. Y aquí hay que aclarar algo. O sea, el HARP era parte, y aclaro esto por enésima vez, el HARP era parte de un programa así de estudio de la ionosfera, definitivamente como radiotelescopio de Arecibo, que se llama Centro Ionosférico de Arecibo, que es eso que usted tiene de Radio Arecibo, y tantos otros más. O sea, la Marina Guerra Norteamericana tiene un centro de experimentación atmosférica y utiliza diferentes tipos de alta frecuencia para esa investigación, y han investigado todo tipo de ultra baja frecuencia bajo el océano, etcétera. O sea, eso es parte del desarrollo de tecnología militar, que no siempre son bombas y boom, bang y bim, bang. No, va desde comunicaciones, detección, radares tempranos, sonares activos, etcétera. O sea, hay una enorme cantidad de tecnología involucrada en esto. ¿Y por qué menciono todo esto? Para que vaya cogiendo forma. Pues bien, mis amigos y mis amigas, de la otra realidad. Las armas de plasma son la consecuencia de la experimentación definitivamente con alta energía. Las armas de plasma no es un cañón que dispara armas de plasma.
¿no? Es un sistema que canaliza el plasma eléctrico que hay en la atmósfera. Lo que está buscando, lo que se busca, ¿no?, es crear obviamente tormentas eléctricas y concentrar la energía que tiene el planeta y utilizarlo contra blancos selectos y escogidos, es decir, centralizarla en un lugar. Esas son las armas más avanzadas, es lo que se está trabajando. No es un cañón láser nuevo, ni es un misil guía, ¿no? Estamos trabajando con un sistema que no es para crear un huracán, ni un tornado, por amor a Dios, no es nada de eso. Es algo peor que eso. Es que usted pueda, obviamente, liberar la energía de millones y millones de voltios sobre una región específica, sobre tropas, sobre unidades blindadas, sobre ciudades, etcétera, usando el poder de la Tierra. Eso es lo más avanzado. Si no lo sabía, ahora lo sabe. Si lo sabía, pues muy bien, gracias, no lo había compartido usted antes. Así que se da cuenta, eso es lo que está ahora en desarrollo, ese tipo de tecnología. Y claro, quien domine y controle esa tecnología, pues controla y domina el mundo. Eso nadie lo duda. Al igual que puede provocar terremotos o no, pues bien, siempre se experimentó. Desde la Segunda Guerra Mundial se ha estado experimentando para crear tsunamis, para crear terremotos. Estados Unidos, de hecho, y de esto hay una cantidad enorme, inclusive hasta documentales y videos que hemos presentado nosotros también en nuestras conferencias, de misiles y bombas nucleares que han estallado en fallas geológicas y provocan terremotos. Había un estudio en los años 60 que buscaba la incidencia de terremotos vis a vis los estallidos subterráneos de bombas nucleares. Y claro, se intensificaban cuando se hacían en zonas donde habían fallas geológicas y que se hacía de esta manera para evitar los acuerdos de vigilancia, ¿no?, o de control de armas nucleares que se tenían con los soviéticos en aquel entonces. Y los soviéticos hacían lo propio, los americanos le hacían trampa a los soviéticos y los soviéticos vis a vis le hacían trampa a los norteamericanos. Aquí todo el mundo juega el juego, aquí esto no es unos buenos y otros ángeles y otros demonios, no seamos tan simplistas, o sea, esto es más complicado. Pues bien, están pasando esas cosas, los chemtrails lo traigo porque en Puerto Rico la gente siempre está atenta a lo que hay en el cielo, cuando no son los globos del proyecto LUMS de Google, pues obviamente son las marcas, y cuando hay temperatura y baja la temperatura, como está ahora más frío, más se marca, por ejemplo los chemtrails, el vapor se marca más. Hay una diferencia entre una cosa y la otra, y quiero explicarlo brevemente. Hay una vasta cantidad de reportes y de proyectos de investigación atmosférica que ha hecho la Fuerza Aérea, la Marina e inclusive el Ejército de Estados Unidos. Las tres ramas del Pentágono han experimentado con todo tipo de cosas. Primeramente las corrientes de viento, con armas químicas, desde inclusive asperjación de la gente naranja, como se hacía, por ejemplo, con los helicópteros aquí en el área del Verde, y se hacía también en el área de Toro Negro, en Oaxaca, en Guánica y tantos lugares más, como obviamente el chaff también, como se liberaba el chaff en las maniobras de guerra de la Marina en Vieques para crear el scrambler, ¿no?, para crear distorsión en los radares durante la maniobra, para luego aplicarlo en caso de una guerra o de una invasión en algún lugar del mundo. O ese tipo de tecnología se practicaba en Puerto Rico, y el residual de polímeros, de aluminio y todo lo que quedaba caía sobre la isla con los vientos alisios. Usted y yo no la respirábamos, y mucha gente con asma y problemas obviamente neumonales, o sea, problemas obviamente pulmonares. Así que es una breve explicación también de cómo la actividad militar afectaba a la salud pública en Puerto Rico, como muchas cosas más. Por no hablar obviamente de las residuales que hubiera de material de uranio reducido en uso de munición en Vieques. Pues bien, importante aquí señalar, mis amigos, es que se ha experimentado todo eso. Explosiones nucleares en la alta atmósfera, explosiones en el Atlántico, nucleares en la alta atmósfera, cientos de millas arriba, explosiones en el Pacífico en la alta atmósfera también. Se dieron cuenta que el planeta se enfriaba más y disparábamos y explotábamos bombas nucleares allá cientos de millas allá arriba en la atmósfera. Y se hicieron muchas cosas más. Se ha hecho todo tipo de pruebas. Bajar, subir temperaturas, cambios climáticos locales, es decir, lograr en regiones específicas crear, por ejemplo, neblina. La neblina en caso de una invasión, o crear lluvias, como pasó con en la operación Popeye, que he hablado tantas veces allí en Vietnam, ¿no?, donde se cogía la ruta Ho Chi Minh y se hacía llover y llover y llover y llover y llover allí. Todo eso es ciencia, todo eso es militar, todo eso está en registro, todo eso es oficial, eso no es especulación ni teoría de conspiración. Por favor, vamos a educarnos. Eso es historia. Así que la gente tiene que empezar a buscar donde tiene que buscar. No es buscar que aquel escribió un librito de la conspiración secreta de Orión o algo así, por favor, no sea. Vamos a usar un poco la capacidad neural, que es importante. Esto lo que le quiero decir a usted es que usted tiene que saber dónde buscar. ¿Dónde buscar? Pues bueno, tiene que comenzar por la biblioteca más grande del mundo. ¿Y cuál es la biblioteca más grande del mundo? La biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Ahí tiene que empezar. Y lo puede hacer de forma digital. Usted no tiene que viajar a Washington para bajar, ir allí. Bueno, no. Usted lo puede hacer de forma digital, y para eso está la tecnología. Y la enorme cantidad de material ya desclasificado, de experimentación, por ejemplo, con armas biológicas.
En el Pacífico, bueno, yo tengo hasta los videos, más los tengo yo porque no los puede tener usted. Y lo he presentado en conferencias. Y mi compañero y amigo de muchos años, el ingeniero Orlando Pla, ha hablado de esto muchísimas veces y conmigo lo presentamos juntos en conferencia y lo discutíamos aquí en La Otra Realidad hace varios años atrás. Así que no, esto no es un tema nuevo, esto es recurrente y lo hemos hablado por décadas. Hay gente que ahora descubrió el Pacífico. Ah, mira, esto no, por décadas. Así que es un tema que nosotros lo hemos hablado hasta la saciedad. Y lo importante aquí es ver cómo se experimentó desde fiebre de conejo, influenza, claro que sí, inclusive anthrax reducido. Se hizo, por ejemplo, el proyecto Invierno Oscuro, o Dark Winter, que se utilizó en los Estados Unidos antes de las Torres Gemelas, donde se utilizaron agentes patógenos en el subway sin que los hubiese nadie en Nueva York. Y eso está en la documentación, esto no lo invento yo, vamos a educarnos, ahí está. Pero hay gente que dice que las conspiraciones no existen, pues como no han estudiado nada y no saben un pepino angolo de la materia, pues para no parecer tontos, pues, no, eso no puede ser. Quiero ser escéptico. Se convierte en antiséptico para las neuronas, las mata. Así que esto es importante. Cuando traigo todos estos puntos para que usted se ponga a pensar más allá de lo aparente y se dé cuenta que definitivamente hay un mundo ahí desconocido que tenemos que explorar y que no tiene que ver nada con lo sobrenatural ni el más allá, sino que es el más acá. Que los seres humanos han hecho tantas cosas, todo tipo de experimentación, desde psicológica, experimentación mental, MK Ultra, MK Caos, todo ese tipo de cosas, Monarch, cuánta cosa hay para manipular la mente humana, como también pues se hace todo tipo de experimento biológico con seres humanos, como lo hacían con los soldados puertorriqueños después de la Segunda Guerra Mundial. En los años, en el 48, en el 49, hasta la década de los 50, que los llevaban a Panamá y experimentaban con los soldados puertorriqueños, con las unidades puertorriqueñas, con el gas mostaza, entre otros químicos. Y eso es historia, eso está documentado. O sea, hay cosas, definitivamente la realidad supera la ficción. Hay cosas que tenemos que empezar a entender para que darnos cuenta qué es lo que está pasando en nuestro mundo y por qué pasan estas cosas. Por ejemplo, una noticia curiosa, y viene de Colombia. Y claro, esto también es un poco de desinformación. Me explico para que usted entienda qué quiero decir con esto de Colombia. Sé que en Colombia arrestaron en estos días a Hugo Aguilar. Hugo Aguilar era el policía que estaba a cargo, el oficial que estaba a cargo de las fuerzas paramilitares de la policía colombiana cuando ejecutaron a Pablo Escobar Gaviria, ¿no? Lo mataron, lo emboscaron en una casa allí por el techo, él trató de escaparse y allí lo mataron. Claro que allí habían agentes de la DEA y habían otros agentes de agencias federales, inclusive de inteligencia norteamericana, involucrada en todo el operativo. Yo personalmente conocí a la persona que sí dicen que fue el que mató a Escobar Gaviria. No es puertorriqueño, no, es chicano, ¿no? Y estuvo aquí en Puerto Rico, de hecho, le vamos a dar una orejita. Dirigió la DEA en Puerto Rico, yo lo conocí cuando dirigió la DEA. De hecho, dirigía la DEA en Puerto Rico en el 2011. Haga un search, busque, porque yo no se lo puedo dar todo, tiene que buscar algo. Pues fue el director de la DEA en el 2011 en Puerto Rico. Ese fue el que limpió a Escobar Gaviria, Pablo Escobar Gaviria. No fue Hugo Aguilar. Hugo Aguilar lo pusieron para la prensa, para que todo el mundo dijera, wow, un héroe colombiano, fue un héroe colombiano. No fue un héroe colombiano. Fue un agente norteamericano que fue destacado especialmente para eliminar a Escobar Gaviria. Y lo eliminaron. Y me consta directamente porque lo hablé con él. Y porque otro personal precisamente de la DEA y de otras agencias federales lo decían, inclusive del FBI, decían, ese fue el tipo que los limpió. Para que vea, el mundo no es lo que usted cree, ni lo que la prensa dice. La prensa, la mitad de las noticias, la prensa las cambia o las inventa. O las reinterpreta para que usted crea algo. O sea, hay un guión aquí, hay una línea editorial para que usted crea las cosas. Usted cree que eso está escrito en piedra y con sangre se escribió, ¿no? La historia siempre es otra. Dicen, es verdad, el adagio pueblo que la historia la escriben los vencedores. Bueno, la realidad es que nos venden un mundo que no es cierto. Y aquí han creado, por ejemplo, héroes que no son héroes. Y creado villanos que tal vez hacían algo por nosotros y ahora son villanos. Un típico ejemplo en Puerto Rico, por ejemplo, pues mira, Pedro Albizu Campos, que lo ponen como un loco, un demente. Un tipo, ese hombre. Pues bueno, cuando usted estudia la historia de esta persona se da cuenta que no. Que de hecho su pensamiento y su pensamiento político era sumamente brillante. Y tenía un enfoque muy interesante. Pues entonces ponen de héroe a Luis Muñoz Marín. Y cuando usted se da cuenta, pues lo que nos trajo Herrera no sirve para nada. Y la propia hija de Luis Muñoz Marín, Melo Mendoza, acaba de decir que Puerto Rico es una colonia y que aquí no hay poder político ninguno. Imagínese, hasta la hija con el tiempo cayó en cuento. O se salió del cuento. Despierta, boricua, porque la gente aquí tiene que darse cuenta. Aquí tenemos que cambiar de alguna forma esto. Tenemos que tener algún lugar donde llegar porque estamos a la deriva. Vamos a una pausa, me dicen. Cuando venga vamos a hablar de lo que está pasando en Guta. Guta es una ciudad devastada allá en Siria. Vamos a hablar de lo que está pasando en Afrin, en Siria también. Y vamos a hablar de otros conflictos más y lo que está pasando en el Mar Negro, en los barcos norteamericanos, los barcos rusos y el camino a la Tercera Guerra Mundial, que es una posibilidad cada día más grande.
Mientras acá, pues, seguimos pensando, qué sé yo, en qué, en Bad Bunny. Ay, Dios mío. Bueno, ¿sabes qué? Llévatela, pégala, Puerto Rico. Y bien, mis amigos, llegamos acá al cuarto segmento de La Otra Realidad. Hoy, viernes 23 de febrero del año 2017. No es fácil. Estamos aquí haciendo de tripas corazones, como decimos nosotros, en un momento dado. Bueno, una curiosidad, aparte de todos estos temas, tiene que ver con la exploración del planeta Marte. Usted sabe que el Opportunity lleva ya 14 años sobre la faz del planeta Marte, más de 5.000 días marcianos, y sigue pues explorando el planeta Marte. Pasó las expectativas técnicas, las expectativas que pudiesen haber, las ideas de que esta máquina pudiera durar tanto, y exclusiva porque trabaja con celdas solares y el polvo allá en Marte, pues obviamente cubre a esta máquina, y de alguna forma o manera la máquina ha sobrevivido y se ha mantenido 14 años funcionando. Así que esto rompe un récord. Esto es la mejor máquina jamás creada o fabricada por el ser humano, porque la durabilidad ha sido increíble. Así que ahí está el Opportunity, haciendo su trabajo todavía y mandando información. Hay quien dirá que Marte no existe, hay quien dirá que la Tierra es plana, hay quien dirá 40 cosas más. Bueno, pues usted puede creer en las sirenas y hasta en el dios de las calabazas. En este mundo todo el mundo tiene derecho a creer en lo que le da la gana, lo que pasa es que no puede embrutecer a los demás, eso sí es importante. Pues bien, vamos por aquí con estas cosas. La situación de, obviamente también, de Venezuela es importante que le demos seguimiento, de sacar bien las elecciones en Venezuela. Y acaba de salir el Petro, ¿no?, que es la moneda digital de Venezuela. El primer día ya tenía como 736 millones de dólares en inversiones con el Petro, y ya hay casi, llegan como 1.000, según Maduro, ahora llegan como 1.000 millones de dólares más en inversión. Lo mismo está haciendo Irán, esto lo hablé hoy brevemente en el Facebook Live que hice por la tarde. Irán y Corea del Norte también están en el proceso, al igual que China, de tener este tipo de cibermoneda. La Federación Rusa también está en el mismo proceso. Se quiere crear obviamente otro mercado cibernético donde los bancos centrales a nivel mundial, y los bancos centrales están bajo el control de la familia Rothschild, que son la élite que controla los bancos junto con los Rockefeller, de la gente que tiene la banca a nivel internacional, el Banco Mundial, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional y tantas otras cosas más que hay para control global, y que son a través de estas organizaciones también que se toman a cabo las sanciones económicas contra Irán, contra Corea del Norte, contra Venezuela, contra Cuba, contra quien sea. Pues bien, este tipo de criptomoneda definitivamente les permite a ellos un intercambio de dinero completo, de recursos, de bienes, que está más allá del alcance de cualquier bloqueo que se quiera hacer, ¿no?, a nivel económico-político de las potencias, sean estas las potencias europeas, sean el G7, sea el G20, quien sea, los Estados Unidos en particular. Si las Naciones Unidas, por ejemplo, tiran qué sé yo, unas sanciones directamente contra un país en específico, este país pues utilizando este otro canal obviamente adicional, pues puede seguir manteniendo el flujo de dinero continuamente. Así que por un lado, el Bitcoin pues se sigue desinflando. Hay quienes dicen que esto es una estafa, hay quienes dicen que esto es un esquema Ponzi, ¿no?, una pirámide, etcétera, etcétera. Hay muchas opiniones específicamente sobre esto, pero así también trabajan los bancos. Los bancos trabajan con el mismo tipo de esquema, lo que pasa es que ellos lo tienen patentizado, y los bancos se hacen ricos con su dinero y con su deuda. ¿Entendió eso? El banco jamás usa su propio dinero, usa el suyo. Le presta a usted el dinero de otro y así sigue esto, y vende las cuentas adelante. Por eso es que son tan grandes y tan grandes que supone que no deben quebrar. Bueno, aquí el dólar se fastidió, pero eso lo compraron entre unos cuantos bancos en particular. O sea, lo interesante aquí es darnos cuenta cómo es que se mueve este nuevo movimiento, o cómo surge este nuevo movimiento de monedas digitales, que lo que buscan en esta ocasión no es enriquecer a alguien en particular, ni es lavar dinero por tráfico de drogas. Pues claro, es buscar, obviamente, cómo escapar de sanciones económicas y cómo mantener el flujo de capital a estos países que pueden estar, obviamente, amenazados por las potencias grandes, y crear también un nuevo bloque que de alguna forma o manera pueda afectar y dislocar la economía de las superpotencias, ¿no? Aquí tenemos una nueva guerra también económica, eso es otra guerra económica adicional. Y ya Maduro pues adelantó, ahora también Maduro, aparte del petro, pues también quiere traer ahora otra moneda que va a estar apoyada, ¿no?, su valor en el oro venezolano, es decir, las minas de oro de Venezuela. Pero mientras él hace eso, Venezuela está fastidiada, Venezuela está pasando hambre. De hecho, próximamente vamos a tener aquí a un primo mío que acaba de llegar de Venezuela, que no viene con cuentos ni paquetes, es decir, lo que hay ahí, raspado, le gusta el que no, porque es la verdad, punto. O sea, Venezuela está fastidiada. De hecho, Venezuela es el país con menos crecimiento económico de todo el mundo en la última evaluación que se hizo a nivel mundial. A nivel internacional, pues se da cuenta, está fastidiado. Pero bueno,
Otra cosa que es parte de la debacle que hay en Venezuela es la migración de venezolanos. Los venezolanos están brincando para Colombia y para Brasil. O sea, tanto en Brasil como en Colombia están sufriendo un impacto económico por los miles y miles de venezolanos que están llegando, que abandonan Venezuela, que no pueden correr para los Estados Unidos como los puertorriqueños en la debacle nuestra, que por esta es la vía de escape. Pues no, ellos pues se van por la frontera y llegan, por un lado caen muchísimos de ellos en Colombia y por otro lado caen en el Brasil. Y esto ha traído definitivamente un disloque en toda esta región, en estos países que afectan, ¿no?, las poblaciones regionales como la economía de estos países. Así que el mundo sigue cambiando, pero el mundo definitivamente unas cosas tienen causas y efectos, acciones y reacciones que nos mantienen en ese ir y venir de cosas que están sucediendo. Pues bien, vamos a lo que iba también con lo de Siria. Esto es importante. En Siria obviamente tenemos un conflicto que cada día se pone más ágido, más difícil y casi imposible de comprender. Usted tiene por un lado a Siria, el ejército sirio apoyado por los rusos, ¿no? Vladimir Putin le ha dado todo el apoyo económico y militar que necesitaba Siria para salir del hoyo. Si Vladimir Putin no hubiera intervenido hace unos años atrás en este conflicto, actualmente Assad ya no sería el presidente de Siria, no sería tampoco el dictador de turno, habría otra organización, otra gente o quién sabe quién gobernando a Siria. Putin obviamente evitó que ese golpe de Estado se diera, pero esto no evitó la guerra civil porque otros grandes intereses políticos y económicos estaban involucrados en esto, específicamente en la región. Y no solamente Estados Unidos, Europa o Israel, que es a quien todo el mundo señala, a Francia, a los británicos, a los norteamericanos e Israel. Ese es el cuco siempre, el chivo expiatorio. No. Está Arabia Saudita y los Emiratos. O sea, está obviamente Dubái, Kuwait, toda esta gente están involucrados obviamente en la situación que está pasando en Siria. Y ellos alimentan a los grupos que están allí peleando, inclusive al Estado Islámico y otras organizaciones subversivas que han estado peleando contra, obviamente, Assad. Y recuerde que Siria es de tendencia chiita, igual que los iraníes, por eso Irán y Siria son aliados. Al igual que, por ejemplo, por otro lado, Hezbollah, que no es sunita, que es chiita también, al igual que lo es Hamas. Así que toda esta gente tienen una línea, ¿no? Toda esta gente se apoyan unos a otros porque son la minoría dentro del mundo islámico. Los sunitas pues son un gran grupo. ¿Y qué pasa? El Estado Islámico y Al-Qaeda era sunita, no era chiita. Así que Osama Bin Laden, como buen obviamente saudí, ¿era qué? Pues era sunita. De la misma forma que el Estado Islámico, obviamente, se funda bajo fundamentos sunitas, que luego pues, se convierte, obviamente, en ese grupo, en ese ejército de mercenarios, que no creen en el Islam ni creen en nada. Y la gente inmediatamente, pues, los musulmanes son unos salvajes, son unos criminales. No. El Estado Islámico no es musulmán. Apréndalo, entiéndalo, compréndalo. No lo es. Es un grupo mercenario que está peleando, ha estado peleando todo este tiempo allí, para desestabilizar obviamente tanto a Irak como a Siria, específicamente a Siria, y que se involucró en Siria y que actualmente el Estado Islámico está activo ¿dónde? En Rusia. Llegaron a Rusia. Así que ahora tienen que bregar, ahora le tocó a Putin bregar con esto, ahora le tocó el rebote a Putin. De ahora en adelante pues van a tener que estar bien atentos en la ciudad rusa porque los atentados ya comenzaron, y de hecho inclusive hoy en San Petersburgo, ayer mejor dicho, se pudo bloquear un ataque terrorista, pero ha habido otros anteriormente y siguen obviamente las células dormidas dentro de Rusia. Así que ahora Rusia tiene el germen del terrorismo adentro. Ya veremos las noticias que vendrán de allá. Claro, allá no comen cativía, como dicen los cubanos, allá no comen lo que apesta. Allá le dan para abajo y se acabó. Y si tienen que limpiar también como dicen por ahí, a los que tienen secuestrados, a los rehenes, los limpian. O sea, la policía militar allá en Rusia y las operaciones especiales, ellos no van a salvar a los rehenes. Si los rehenes son un obstáculo para eliminar, obviamente, el peligro, los eliminan también. Vea la historia, lo invito a que vea usted todas las operaciones que ha habido, inclusive aquel teatro allá en Moscú que mataron a todos los que estaban dentro, los asfixiaron a todos con un gas, con un arma química. Vea por usted la historia, cuando peleaban contra los chechenes. O, obviamente, cualquier otro tipo de incidente. Allá no perdonen. Allá usted está de rehén, entréguese al Señor, olvide y viva. Bueno, viva en la otra vida, porque no va a durar mucho. Pues bien, es muy diferente la forma de tratar la cosa. Pues bien, lo que está pasando es lo siguiente. La ciudad de Ghouta, se registran ya más de 275 muertos en los bombardeos que están ocurriendo allí. Y definitivamente el conflicto, y eso está ahí cerquitita de Damasco. Damasco es obviamente la capital de Siria. Se recrudece allí el escenario completo de la devastación. Inclusive los números no oficiales dicen que hay más de 50 a 55 niños entre las víctimas fatales del bombardeo incesante que está ocurriendo allí en Ghouta. Por otro lado, pues tienes Afrin, que es otra región más que ya vamos tirando hacia el norte de Siria. En esta región, pues usted tiene ahí
que el ejército sirio se ha unido a los kurdos, ¿sí? Los kurdos han estado peleando contra el Estado Islámico al igual que el ejército sirio. Pues ahí ha habido un apoyo de parte de los sirios. ¿Qué ocurre? Pues aquí hay un problema. El problema se llama Turquía. Pues Turquía obviamente tiene una guerra contra todos los kurdos. ¿Okay? Los kurdos son enemigos específicamente de los turcos. Y recuerde usted que los kurdos no son muy musulmanes que digamos. O sea, los kurdos obviamente tienen un partido de los trabajadores, es un movimiento político, tienen un movimiento político socialista también. O sea, son diferentes al resto de las etnias que hay allá, porque obviamente no son teocráticos en este sentido, no andan con esa línea obviamente de seguir un líder religioso. Ellos tienen líderes políticos y tienen otras vertientes que seguir. A lo que voy con todo esto es que definitivamente hay una guerra directamente con los kurdos y los turcos. Anteriormente había pasado con Saddam Hussein allá en Irak, con el Kurdistán, cuando había matado miles de ellos usando gasarín. Usted se da cuenta que los kurdos, al igual que los palestinos, no tienen patria. Es decir, no los quieren en Siria, no los quieren en Turquía, no los quieren en Irán, no los quieren en ninguno de los territorios que están. Lo mismo le pasa a los palestinos. No únicamente los que están en la Franja de Gaza o Cisjordania, sino inclusive los que viven en Jordania, en otras regiones, en el Oriente Medio, tampoco los quieren, los tratan muy mal como minoría. Y es la verdad. O sea, hay que hablar como es. Bueno, lo importante aquí es señalar de todo esto es que obviamente el genocidio sistemático que hay en Siria sigue ocurriendo. Y acá nosotros ni nos enteramos. Si usted da un vistazo, y lo he dicho tantísimas veces en África, cientos de personas todos los días mueren, miles y miles de personas baleadas y asesinadas por la guerrilla o por la guerra civil en África, todos los días. Aquí la prensa no lo cubre. Lo mismo pasa en Asia. Y en el Oriente Medio, ni pregunten, en Afganistán, o sea, Pakistán, en todas partes, obviamente hay una masacre continuamente, una carnicería. Y nosotros pues acá, cuando nos toca a nosotros, ¿no? Cuando toca qué sé yo, a los europeos, a los norteamericanos, pues entonces, wow, qué cosa terrible, ay, no, me quiero morir, ay, las lágrimas de sangre. Pero el resto de la humanidad, a nadie le importa. No nos identificamos, no tenemos empatía con el resto de los seres humanos, que somos parte de esta gran familia humana. O sea, a mí me duele muchísimo porque yo me identifico con todo este dolor. De alguna forma u otra me afecta, aunque esté a miles de millas de mí. Porque he visto a través de mi vida, a través de la experiencia de vida, he visto el dolor, he visto la muerte. No me la tiene que contar nadie, la tengo que ver en televisión, ni la tengo que ver en películas, ni leerla. La he visto ahí. Y sé lo que esta gente pasa y sufre. Así que definitivamente pues me identifico con el dolor de todos estos pueblos. Y con la pobreza, con el hambre, con la explotación, con la enfermedad, con todo eso, los males que obviamente corren por arriba de este planeta, ¿no? Los famosos jinetes del apocalipsis los tiene usted sueltos hace rato, para arriba y para abajo. Así que se da cuenta que no hay duda de que la desgracia está en todas partes del mundo. Y lo que está pasando en Siria es terrible y es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Como mencionaba hace un momento. Primero, porque Estados Unidos apoya a los kurdos por un lado, mientras su aliado de la OTAN, que lo he dicho anteriormente, Turquía, no. Estados Unidos, mientras Siria apoya a un grupo de kurdos, Estados Unidos apoya a otro grupo de kurdos, pero lucha contra los sirios. Los rusos apoyan a los sirios también. Ya han muerto decenas, según oiga bien, la Cancillería rusa publicó ayer precisamente que decenas y decenas de rusos murieron en el ataque que Estados Unidos llevó a cabo. ¿Ok? Que los aviones que bombardearon mataron rusos que habían allí, que no eran soldados de la milicia rusa, que eran del ejército, pero que eran mercenarios rusos, y allí hay todo tipo de mercenarios peleando. Hay mercenarios norteamericanos, surafricanos, mercenarios europeos, hay de todo, hay asiáticos, hay todo tipo de mercenarios, y no estoy hablando del Estado Islámico, sino obviamente que están allí contratistas en aquella región peleando. ¿Quién los llevó? ¿Quién les paga? Vaya usted a saber los intereses que hay detrás de toda esta cortina de humo. Pero la realidad es que murieron decenas y decenas de rusos allí. Como no eran soldados, obviamente, el ejército regular ni nada por el estilo, pues los rusos pues no podían llevar ninguna protesta directamente, ninguna represalia directa. Pero, ¿qué pasa? Por otro lado, mientras eso pasa, viene y raspa acá, y está la situación de Siria, obviamente, con este genocidio que no para, y la posibilidad que haya un enfrentamiento y se expanda, ¿no? Que esta guerra tome otros márgenes más grandes, y que obviamente se ven involucrados los Estados Unidos con tropas de tierra. Hasta el momento está bombardeando, pero Estados Unidos tiene varias bases dentro de Siria. Y cada vez que ataca al ejército sirio es cuando el ejército sirio se acerca a ¿qué? No es que se acerca a los grupos que están apoyando, se acerca a las instalaciones norteamericanas. Cuando se están acercando al alcance de la artillería, a las instalaciones norteamericanas, a las bases operativas que hay en Siria, entonces que viene la operación de bombardeo sobre los tanques o sobre las tropas sirias que estén en aquel lugar. Y Estados Unidos siempre dice, es que es defensivo. Pues claro, están defendiendo su posición. Las áreas que han invadido y que han tomado como base de operaciones dentro de Siria, que es ilegal. Es ilegal, lo sabemos todos. Pero usted oye a las Naciones Unidas decir algo. ¿Ah? Usted oye al Comité de Seguridad decir algo. No,
usted no oye a nadie decir nada, y nadie dice esta boca es mía. Y las operaciones siguen allí. De hecho, los rusos, y lo dije aquí lo dije hace como año y medio o dos atrás, que los rusos han aprovechado la guerra de Siria para vender sus armamentos y probar todo tipo de armas. Han probado decenas y decenas de nuevos prototipos de armas allí en Siria, disparándole a todo cuanto ser humano aparece por allí. Los benditos rusos que tanta gente aplaude, que son tan asesinos y criminales como los demás. Así que usted tiene que caer en tiempo, despierta durmiente. Y esto lo traigo nuevamente a discusión, porque por otro lado, hay la posibilidad de que también se siga poniendo difícil la situación con Rusia en el Mar Negro. Estados Unidos sigue metiendo buques en el Mar Negro, destructores, tiene 3 o 4 de estos allí en el Mar Negro. Los rusos hacen lo propio, equilibrando las fuerzas allí aéreas y navales, y ha dicho no, por ejemplo, la Cancillería rusa, de que cualquier acto de agresión de parte de los barcos norteamericanos o que la Armada rusa tome como un peligro, una agresión, ellos van a repelerlo y van a atacar los navíos norteamericanos. Cualquier acto, cualquier provocación, la más mínima provocación. Y esto para mí es preocupante, porque por otro lado los chinos con sus conflictos con Taiwán y con Japón, en estos días también los barcos chinos metiéndose en las aguas en disputas con Japón y en las islas que Japón les reclama a China, y Japón también les reclama islas a Rusia, porque una vez terminó la Segunda Guerra Mundial se apropiaron de zonas que alegadamente eran del antiguo imperio japonés, ya usted sabe, de Hirohito y compañía en aquel entonces. Pero la realidad es que hay disputas internacionales territoriales y navales, por no hablar del mar meridional. O sea, que hay obviamente incubándose un sinnúmero de conflictos que serían devastadores si ocurriesen, y que simplemente hace falta un pequeño empujón. La gente dice, esto nunca va a pasar. Las cosas nunca pasan hasta que pasan, como los huracanes aquí o el terremoto allá o lo que venga, o el volcán o lo que sea. Pues mientras la gente viva pensando que aquí nunca pasa nada, que olvídate, que los pájaros andan preñados y los pececitos son de colores, pues definitivamente pues la gente los cogen siempre de sorpresa. Usted tiene que ser proactivo y usted tiene que tratar de ver, ¿no? de preparar y visualizar con el tiempo qué cosas pudiesen ser peligrosas potencialmente. Ese es el trabajo, por ejemplo, de los departamentos de inteligencia, de los departamentos estratégicos, de los cuerpos que trabajan específicamente tratando de ver el riesgo. ¿Qué tiene un riesgo? ¿Cuánto riesgo hay por meter una base, una tropa o mover navíos, etcétera? Y uno a veces se da cuenta que este toma de riesgo es estúpido porque en ocasiones se sabe que va a reventar en las narices y se hace. Algunos dicen que se hace adrede para empujar una guerra. Las guerras es economía. Recuérdese que la guerra es la política por otros medios y la política es economía, de una forma o de una manera. O sea que al final de cuentas todo es economía y la guerra siempre termina sirviéndose a sí misma, no a los principios políticos ni a los ideales. Así que cuando caemos en ese círculo vicioso hay que tener muchísimo cuidado de quién lo controla y quién lo manipula. Lo había dicho Eisenhower. Eisenhower dijo en su último discurso que había que tener el ojo abierto directamente sobre el bloque militar industrial de los Estados Unidos, que actualmente le decimos bloque industrial farmacéutico aeronáutico, porque está ahí todo eso conectado. La farmacia, ¿no? La farmacéutica y la aeronáutica. Y que si le dejamos a esa gente el poder nos va a llevar a un desastre. Busque ahí, lo puede googlear o busque donde quiere, busque el discurso de Eisenhower, se lo advirtió al mundo. Y luego viene Kennedy, Kennedy dice que obviamente hay un complot dentro, que hay un grupo, que es una organización que controla el gobierno por dentro, un gobierno secreto, y que está moviendo todo esto. Pues le volaron la cabeza. Usted se tiene que dar cuenta de que esto no es conspiraciones, qué sé yo, de Malta India con corona, ni nada de esto. O sea, esto definitivamente son situaciones de la vida real, y que meramente hay que estudiarlas un poco y darse cuenta cómo están concatenadas y cuáles son las consecuencias y las implicaciones que tienen todas estas cosas en el mundo. El mundo estamos expuestos a todo eso. Y mientras la hacha viene y va, mencionaba también en el Facebook Live que hemos hecho en estos días, que hay una delegación del Congreso de los Estados Unidos que se reunió con Raúl Castro y que era parte de una investigación que estaba haciendo el Congreso sobre el ataque aparentemente a la embajada norteamericana. Lo mencioné en pasados programas. Y ellos están obviamente allí recopilando información sobre qué pasó en la embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba. Si realmente hubo un ataque o no, porque, como he dicho, oficiales diplomáticos norteamericanos tuvieron daño neurológico permanente. Así que algo les pasó. Y por otro lado, mientras eso pasa allá en La Habana, Cuba, pues allá en Guantánamo, Estados Unidos que iba a trasladar presos hacia Arabia Saudita, como había un acuerdo previo. Este acuerdo viene de la época Obama, pues canceló el traslado de presos desde Guantánamo, ¿no? Desde Camp Delta, desde Camp X-Ray, que son los campamentos donde tienen los presos que alegadamente son de Al-Qaeda o quién sabe qué otro grupo de estos que anda por ahí. O sea, la realidad es que no los van a mandar a Arabia Saudita porque ellos alegan de que no hay seguridad, ¿ok?, de que estos individuos vayan a permanecer bajo vigilancia, de que estos individuos a lo mejor
pues puedan ser liberados y regresar nuevamente a la lucha armada en contra de los intereses de los Estados Unidos en el Oriente Medio, donde quiera que sea. Así que en Cuba, pues obviamente hay un par de cosas que están pasando, específicamente esas, y esta visita congresional, que no sabemos cuáles son los resultados de ella y qué acuerdo, si es que hay algún acuerdo que se haya traído en estos momentos mientras eso sucede. Esta semana también siguió la tierra temblando al sur, en Oaxaca, al sur de México. Sigue la tierra moviéndose en toda esa costa del Pacífico de América. Siguen los volcanes activos también, como hemos dicho, en el Círculo de Fuego. Toda esta semana también hubo actividad volcánica y erupciones. Así que obviamente la tierra es geológicamente activa. Esto va a suceder, siempre ha sucedido, no es nuevo. Siempre ha habido volcanes, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido tsunamis, siempre ha habido de todo. Lo que pasa es que ahora también hay que señalar, obviamente con los medios que tenemos de difusión, ¿no? Los medios de comunicación, de internet, de Facebook Live, tantísimas cosas, pues las noticias corren así, antes que tengan que pasar por la mesa de redacción de alguna de estas grandes cadenas de noticias a nivel internacional, y ahora la gente se entera antes que los reporteros y los periodistas. Pero, aunque ahora se pueden ver diferentes lugares del mundo más rápido que antes, también hay que señalar, como dije hace un tiempo, de que hay ciertas cosas que sí se están incrementando, y la cuestión del cambio climático nuevamente infiere directamente en la economía del mundo, infiere en la producción de alimentos, en las epidemias y las pandemias que nos van a afectar, ¿okay? Y definitivamente en todo el quehacer humano y los gastos trillonarios que se van a tener que hacer para poder enfrentar el alza o los niveles del océano. Que le guste al que no le guste, la realidad es que el océano sigue elevándose, ¿verdad? Para el que diga que no pasa nada, pues bueno, vamos a educarnos, vamos a informarnos, no hacer el ridículo y decir estupideces. El océano sigue subiendo. Vaya al norte de Puerto Rico, denle una vueltita por allá, por Vallatalea, por allá por Piñón, una vueltita por allá, por la costa norte de Puerto Rico, por Arecibo, es una vueltita por Isabela, por Rincón. ¿Se da cuenta que con los niveles del mar se sigue comiendo la tierra por Manatí? Se sigue comiendo, lo sigue comiendo y va a seguir aumentando. Y va a ser dramático en un momento dado. Así que tenemos que darle seguimiento a todas esas cosas que están sucediendo en el mundo aquí y ahora. Vamos a ver si se me queda, no quiero que se me quede nada hoy acá, porque tenía mucha información y no quiero que se pierda. Las muchas cosas que queríamos compartir esta noche con ustedes acá en la otra realidad. Pero bueno, vamos por aquí con algunas de las cosas interesantes que hay, y es importante que lo digamos. Mientras sucede esto en el Oriente Medio, Israel definitivamente también sigue haciendo planes de guerra. Usted sabe que las fuerzas israelitas siguen reforzándose y concentrándose en la frontera de la Franja de Gaza. Recuerde que Gaza es un territorio autónomo, alegadamente, ¿no? Y aparentemente va a haber una operación de intervención directa en Gaza. Se han cuatriplicado las fuerzas militares, el ejército israelita tiene 2 frentes en estos momentos. Ha fortalecido las alturas de Golán, que es la frontera que tiene con Siria, y que de hecho esas alturas de Golán le pertenecen a Siria, pero en la última gran guerra con Siria pues las perdieron con los israelitas. Tienen una concentración militar y unidades blindadas en aquella zona, y tienen obviamente una concentración militar grande también en la frontera de la Franja de Gaza. Aparentemente va a haber algo en aquel momento. Por otro lado, dice el Líbano, y lo mencionamos aquí anteriormente, que ellos están preparados para defenderse de una posible invasión israelita próximamente, tal vez en el verano, posiblemente en este verano, según los reportes que se están dando en estos momentos. Y lo importante aquí señalar es que obviamente dicen que a Israel lo que le interesa obviamente son las reservas de petróleo y de gas natural que tiene obviamente el Líbano, y que su interés directamente es tomar esto. Allí obviamente se va a encontrar con Hezbollah, y no solamente con Hezbollah, se va a encontrar también con las milicias cristianas y con otros grupos más allá que obviamente no simpatizan con que Israel entre en el Líbano, tome a Beirut o haga cualquier otro cambio en la región. Así que eso es un peligro latente que existe en estos momentos en aquel lugar, como obviamente también el traslado de la embajada norteamericana en el momento que se haga allá a Jerusalén. O sea, hay muchas cosas que son allí obviamente incendiarias en esta zona. Mientras eso pasa, pues sigue la colaboración de las fuerzas militares aéreas israelitas con las fuerzas terrestres de Egipto, obviamente en el Sinaí, y como mencionamos también, acaba de firmarse también un tratado, ¿no?, donde Israel le va a estar vendiendo más sobre 15.000 millones de dólares en gas natural a Egipto. Así que las relaciones económicas y militares con Egipto, con el general al-Sisi, o el ex general al-Sisi, que ahora es el presidente obviamente de Egipto, pues parecen ser muy buenas con Netanyahu, de la misma manera que está pasando con Arabia Saudita. Todos ellos están haciendo obviamente
una unión en específico, ¿no? Digamos, un acuerdo en específico de colaboración en contra de los intereses iraníes en la región, del ejército de Irán o de las inversiones económicas de Irán. El mundo definitivamente está en un equilibrio, hay muchas cosas pasando ahora mismo. En algún momento, pues estas cosas pueden que caigan hacia un lado o hacia el otro. Bueno, y aprovecho también para indicarles, mis amigos, que el sábado 17 de marzo a las 8 de la noche voy a estar en Red Door presentando la nueva conferencia. Bueno, hace un año prácticamente que presentamos la última conferencia nuestra y aquí vamos ahora con lo nuevo este año, abriendo y rompiendo hielo. Vamos a estar en Red Door en Ponce el 17 de marzo presentando el peligro mundial o peligros mundiales, ¿no? Vamos a estar hablando aquí el mundo en peligro. Y ahí vamos a hablar de todas estas cosas que están pasando en el mundo, qué es lo que nos amenaza desde la sexta extinción hasta la muerte de los océanos, ¿no? La pequeña era glacial, el clima espacial, los conflictos a nivel global, entre muchos otros temas que están de impacto ahora mismo. Lo que está ocurriendo aquí, ahora, en nuestro planeta, no son suposiciones, no son proyecciones, tal vez, a lo mejor, quién sabe qué pasa en el futuro, es lo que está ocurriendo ahora. Y cuáles pueden ser tal vez los planes que se puedan tomar. Como nosotros acá en Puerto Rico, en esta pequeña isla que nos mete un cantazo, un huracán y que nos saca de circulación, podríamos enfrentar tal vez una debacle a nivel global, una amenaza de tal magnitud. ¿De qué forma o qué manera podríamos nosotros tal vez enfrentar estas cosas? Pues esta conferencia audiovisual va a ser el 17 de marzo. Ya la próxima semana vamos a estar dando los teléfonos para que usted se comunique y pueda conseguir también sus entradas para esta actividad que vamos a tener en Red Door, ¿no? El mundo amenazado, el mundo en peligro. Y puede usted compartir conmigo, preguntar lo que usted quiera sobre este tema y ver una serie de evidencias bien interesantes sobre lo que está pasando a nivel planetario y de lo que aquí la prensa de Puerto Rico, el insularismo ese de siempre aquí, donde nunca se habla nada de lo que pasa en el mundo, pues no entera la población. Como decía hace un rato mi amigo Epifanio Jiménez, aquí lamentablemente pues subestimamos los peligros, subestimamos todo. O sea, estamos en la guachafita criolla, en el baile, botella, baraja y bochinche, ¿no? En el chismorreo político, en el analisto, en la tontería que no produce nada ni le trae nada nuevo al país, donde no aprendemos nada nuevo, simplemente es el ciclo vicioso de información que nos mantienen distraídos, que nos mantienen desviados de lo que realmente serían los problemas básicos de Puerto Rico para solucionar nuestra realidad. Y obviamente la solución de nuestros problemas, ninguno de los políticos la trae. No me pida a mí que se la dé, por favor, a Dios. No sea vago, aporte usted también a esa realidad, a cómo obviamente resolver los problemas de Puerto Rico. Es trabajo de todos, pero le delegamos a un grupo de gente que vive del cuento, que vive obviamente de lo que cobran, que no se bajan el sueldo, que tienen un sinnúmero de ventajas sobre nosotros, y mientras usted pierde su trabajo, no tiene energía eléctrica, está fastidiado, ok, esta gente muy bien, gracias, todos muy bien acomodados, y en las próximas elecciones usted vota por todo, por los mismos, colorados, verdes, azules, por el que aparezca, por el pájaro que esté, el pájaro más idiota de todos, ese es el que siempre cae, el más idiota, por amor a Dios. O sea, esto definitivamente llora a los ojos de Dios y esto es una ofensa a la inteligencia. Los otros días había a dos de estos, Kenneth McClinton creo que era, ¿verdad? Y tienen un video por ahí con él y estaba con Alejandro García Padilla. Y esos dos juntos en la televisión es el equivalente a una bomba, oiga bien, a una bomba, un arma de destrucción masiva para las neuronas. Lo deja usted bruto y sin idea. Escucharlos nada más, inmediatamente creo que trae un retroceso en la capacidad mental de todos nosotros. Pues bien, mis amigos, recuerda mi página, Andrew Álvarez Chardón, Facebook, ahí está mi fanpage, Andrew Álvarez Chardón en YouTube, mi canal de YouTube, hazte parte del canal de YouTube y vean las cosas que tenemos, andrewalvarez.tv en internet, www.andrewalvarez.tv, para que definitivamente tengas mis conferencias audiovisuales, la música, mi banda y tantísimas otras cosas más. Le agradecemos como siempre a nuestro webmaster Carlos Figueroa, que estará subiendo en iVoox este programa ya mañana, entre mañana y el domingo, lo estará también posteando en YouTube también, en nuestro canal de YouTube, y a los amigos que puedan ver también esto a través aquí de Facebook Live. Gracias por su sintonía, a los amigos de Radio Isla que nos oyen en la frecuencia de radio, gracias por estar conmigo aquí un viernes más, vamos para 15 años ya aquí, no es fácil, yo creo que somos el programa más longevo que hay acá, luego nosotros está a veces quien pueda, y agradecemos también a nuestro técnico esta noche que estuvo aquí con nosotros, dándonos el apoyo en la transmisión, y a mi productora Denise Bay, que está esperándome que yo llegue acá de este largo viaje con su cariño y su dedicación como siempre, y a ustedes que son la razón de ser de La Otra Realidad. Gracias una vez más por estar conmigo y te lo digo, ¿sabes qué? Sayonara.